Ya estamos en vivo, desde la Ciudad de México, desde mi estudio. Aquí estoy en mi diálogo nocturno de esta noche. Gracias por acompañarme. Gracias a todo mundo. Esto apenas empieza. Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, ha sido diputada federal, ha sido diputada constituyente de la Ciudad de México, una mujer joven, pero de una amplia trayectoria política. No en todo estamos de acuerdo, pero ¿qué dos seres humanos están de acuerdo en algo? Muchas gracias. Dos cadáveres tal vez están de acuerdo, ahí acostaditos están de acuerdo en todo, pero la riqueza del ser humano, mi querida Kenia, es que no somos iguales nadie. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué nocturno me parece. O sea, que trabajas todo el día. Qué impresión. Déjame decirte que sin duda eres el mejor ejemplo de cómo se ha diversificado la vida de las personas y esta tecnología nos permite aquí estar ahora en tu Facebook, que además qué buena onda, ¿no? Gracias por, digamos, hospedarnos en tus redes sociales y me encantará platicar contigo. Ha sido un día largo, ¿no? Hoy, digamos, han pasado muchas cosas a propósito del viaje del presidente de la República, de lo que está de una u otra manera pasando en términos de la pandemia. Así es que me encantará platicar contigo. A ver, rápidamente, porque a muchas personas les digo cómo arrancaste, a otras no les pregunto su carrera. O sea, cada persona con quien yo platico es diferente, ¿no? Pero a una política que yo hace tiempo le eché el ojo y dije, esta mujer tiene mucho futuro dentro de la política y no me dejarás mentir porque te lo dije ya hace muchos años. ¿Cómo arrancaste en esto? Lo hemos platicado en mi estudio que pasamos por fórmula, pero el público de este programa vía internet es otro, es menor, es más íntimo este ambiente. ¿Cómo arrancaste? ¿De a qué edad? Déjame decirte que efectivamente confiaste en mí hace muchos años. La otra vez te dije que tenía yo 6 años contigo en el programa y sabes que no, tengo casi 8. O sea, en esta lógica digamos, tengo un montón de trabajo y de temas. Cuando colgamos ese programa dije, no, empezamos en, digamos, en 2000, terminando la legislatura 2002-2013 y ya estamos en 2020. Y Qué te voy a rápido se va la interrumpir, vida. y te voy a interrumpir aunque se enoje la gente, me vale madres, porque yo interrumpo, Sí, porque regáñenlo porque nos interrumpe. no, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta dialogar como si estuviera yo en mi casa o en tu casa. Yo he estado en tu casa y todo el mundo en una comida, en una cena, nos estamos interrumpiendo constantemente. Entonces yo no entiendo esta mentalidad de la gente. No hay que interrumpirse, hay que ser bien educados. Pues que empiezan haciéndolo en su casa y no interrumpan a nadie. Um, eh, Tú empezaste hace 8 años y yo me acuerdo que hace 8 años te invité a cenar a ti, a Liliana Alvarado y a Mariana Campos, porque las tres empezaron más o menos en el mismo tiempo. Porque mi ¿Cierto? programa pues lleva casi 30 años al aire. Ya ha venido mucha gente y se ha ido mucha gente. Gente que se creía imprescindible ha venido y se ha ido. La gente ha hecho berrinches. Yo me acuerdo de un comentarista, uno se paró en un corte, se salió y nunca regresó. Así te lo digo. Entonces, pero me acuerdo muy bien cuando llegaste. Pues fíjate que sí confiaste en mí y ahora he tenido 4, este es mi cuarto cargo, digamos, ¿no? Pero yo concluí la Diputación Federal y fue justo cuando te conocí viendo temas, por cierto, temas culturales, que además eres absolutamente culto. Y Porque eras la déjame, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. efectivamente, y déjame decirte que, digamos, en estos 8 años he podido construir algo que hoy, digamos, estoy cosechando y es justamente enarbolar temas de derechos humanos y de mujeres, los derechos de las mujeres. Y a mí, mira, acabo de terminar hace rato una reunión con gente de Veracruz, ¿no? Y me parece padrísimo que una chava, yo no sé cuántos tendría, 20 años, de decir, es que sigo toda tu carrera y estoy en tus redes y para nosotros eres un referente, digamos, en temas de mujeres, de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres. Y a mí eso se me hace padrísimo. Padre, fenomenal. Es difícil construir una carrera política, Eduardo, ¿no? Así como, digamos, a ti debe ser muy complicado. Todos los días tienes que refrendar tu liderazgo en el medio de comunicación. Igual pasa en Mira, los políticos. si lo disfrutas, sale. Claro, Esto es, bueno, esto es lúdico, en gran parte tiene que ser divertido lo que haces. como los dentistas, como la gente que trabaja en la construcción, como el taxista, o sea, todos de una u otra manera, todos los días sales tratando de Correcto. decir,
Hoy es un gran... Ahora, a propósito de la pandemia, yo creo que nos hemos vuelto súper agradecidos, ¿no? Con lo que creas, con algo que va más allá, Dios o como cada quien le quiera llamar. Y yo creo que he sido súper bendecida porque hago lo que me gusta, me hace muy feliz. Hasta pelear, digamos, contigo en términos del programa, ¿no? O con los compañeros que pueden tener una posición distinta. Me hace muy feliz porque además de eso se trata. Mira, hice un comentario un poco fuerte esta semana con el tema de López Obrador en el viaje y un periodista dijo, pues claro, ¿no? La senadora va a tener mucha gente que esté de acuerdo con ella y mucha gente no, porque estamos en un país, digamos, que todos los días, desafortunadamente, está más dividido. Y yo te diría, los políticos deberíamos de buscar justo lo contrario, buscar la unidad, porque este país, de cualquiera de los 2.400 municipios, del sexo que tengas, digamos, de la comunidad que seas, hoy lo que esperas es ser feliz, así de elemental, ¿no? Pero los políticos en la historia humana nunca se han puesto de acuerdo. Vamos a llegar realmente. Cuando Hitler le estaba declarando la guerra a Inglaterra, entre los laboristas y los conservadores estaban de la greña. Es más, se hizo una elección y va para afuera el conservador, fue para afuera el señor, ya ni me acuerdo cómo, y entró Churchill, ¿te acuerdas? O sea, el ser humano, cada cabeza es un mundo. Y tratar de unificarnos es muy difícil. Lo que sí quisiéramos es un ejemplo de nuestros líderes políticos, de ciertos puntos en común que nos ubican y nos identifican, que no nos peleemos sobre ciertas cosas, pero este país nos estamos peleando sobre todo. No, y porque la verdad es que también tenemos una lógica ahora, digamos, ahora más que nunca de si te ubicas en un supuesto o en el otro, ¿no? O sea, me refiero casi si eres fifí o eres amlover, ¿no? Bueno, el mismo presidente lo dijo, estás con la 4T o estás en contra. Cuando, oye, tú puedes estar a favor de ciertas cosas de la 4T y en contra de otras. Porque además seguramente este gobierno, como los anteriores, hace cosas buenas y hace muchísimas cosas malas, ¿no? Yo no, de verdad yo no puedo hoy entender que el presidente de la República sí se haya puesto un cubrebocas y sí se haya hecho una prueba de COVID para ir a Estados Unidos y no se lo hizo durante 3 o 4 meses aquí en México. Pero hay que explicar por qué, porque si no se pone el cubrebocas, será muy el presidente, pero no lo dejan subirse al avión de Delta, creo que se subió. Y si yo, ¿sabe qué? Póngase el cubrebocas o no se sube. Yo soy el presidente de México, todos vayan en su propio avión, número 1. Número 2, se tiene que hacer la prueba del COVID, porque el fantoche de Donald Trump que dice que las máscaras y los cubrebocas no sirven, él vive en una burbuja donde nadie entra a su oficina si no trae un cubrebocas, si no se ha hecho el examen del COVID. Pues le dijeron lo mismo al presidente. Claro. Porque frente a Trump no va a llevar la máscara, vas a ver. Déjame decirte algo, y la pregunta es, ¿por qué? Vamos, se pone el cubrebocas porque tiene que subirse un avión, porque tiene que seguir las reglas, porque las reglas además no solamente es me cuido yo, sino te cuido a ti, ¿no? Y en esta lógica, pues la pregunta es, ¿por qué entonces no de inicio nos cuida a nosotros o no cuida digamos, a su gabinete, a los secretarios de su gabinete? Que además, pues por cierto... Deberían dar el ejemplo, ¿no? Yo creo que deberían dar el ejemplo. Y no lo dan. Y una cosa muy elemental. Si tú quieres que la gente se cuide, se proteja, cuide a los demás, pues de inicio el mensaje lo tienes que dar tú, ¿no? Digamos, es algo como no le pidas a tus hijos aquello que ni siquiera tú puedes dar como papá, no le pidas tú, digamos, no sé, a la gente que trabaja contigo aquello que tú no puedes dar como empleador, ¿no? Así, digamos, un poco de trato físico. Pero a ver, ya nos adelantamos. Venga. Ya nos adelantamos. Es que cuando la gente no quiere al presidente, se salta todo el proceso. Oye, es que mira, te voy a decir, hoy hay gente que criticaba que el presidente estaba sentado en la fila de la salida de emergencia. Ay, bueno. ¿Y por qué? Porque si hay un accidente va a ser el primero en salir. Entonces yo le contesté a esta persona, oye, en un accidente se matan todos, vamos siendo realistas, son muy pocos los accidentes donde la gente puede salir, y generalmente cuando el accidente llega, la gente sale pero volando y en pedacitos. El presidente viaja siempre en fila de salida de emergencia. ¿Y por qué? Porque es un poco más cómoda la fila de emergencia. Son más amplios. Punto. Cuando yo vuelos largos, trato de comprar la fila de emergencia. Me cuesta un poquito más, pero puedo estirar las piernas. Ahora más falta que le digan por qué se fue en fila de emergencia y pagó un extra. No hay que ser como él.
No, y porque, a ver, déjame decirte una cosa, la verdad es que tiene todo el... yo soy altísima, ¿no? O sea, para mí, la verdad es que tener un vuelo es súper difícil porque no quepo en los asientos normales. Por lo larga, no por otra cosa, que quede no, claro. soy enorme, o sea, digamos, mido 1,85 con tacones altos, ¿no? Entonces, y eso me parece que es lo de menos. Lo demás es que vaya a Estados Unidos y que defienda a los migrantes. Lo demás es que vaya a Estados Unidos y le diga a Trump que deje de, digamos, de violentarnos de manera sistemática. Lo demás es que vaya a Estados Unidos y que el tema de los Dreamers, Eduardo, no sea un tema, digamos, de violencia sistemática con la gente que hoy está viviendo en Estados Unidos. Pero yo estaba en contra de que fuera. Yo estuve y siempre dije, estoy en contra de que vaya a ver a un hombre, número uno, que nos ha insultado, nos ha humillado, nos ha chantajeado, nos privó de una Guardia Nacional que se creó, entre otras cosas, para protegernos a nosotros y no para cuidar la frontera de los gringos. En fin, hasta que Trump no cambiara su actitud, yo no hubiera ido. Pero bueno, ya lo decidió y de eso vamos a tener que estar hablando durante los próximos días cuando sepamos qué pasó, si es que nos enteramos, porque hoy estaba circulando el rumor de que López Obrador no aceptó una conferencia de prensa conjunta, que es la costumbre cuando un jefe de Estado visita al presidente de Estados Unidos. Vamos a ver, pero dime, fuiste diputada muy chavita y después, ¿qué pasó? Fíjate que fui diputada, bueno, yo no tan chava, fui diputada en la Asamblea Legislativa, lo que antes era la Asamblea Legislativa, que ahora se llama Congreso de la Ciudad de México. Sí. Fui presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, si me permites, pues un poco es una de las presidencias más importantes del Congreso aquí de la Ciudad de México, porque en esa época, digamos, resolvía sobre todos los temas de la administración pública, sobre todos los temas del gobierno y además los temas de transparencia, y tenía como concentrado muchísimo poder. Ahora ya hay otras, digamos, otras comisiones, pero era una comisión poderosísima, que fui la única del PAN que digamos que a la hora de llegar, y yo dije, yo quiero integrar esta comisión, me habla mi coordinador en esa época, Miguel Hernández Labastida, y me dice, Kenia, vamos a tener la Comisión de Administración Pública Local. Yo dije, ¿qué es la más importante? Nunca nos la van a dar, porque el PRD era pues, poderosísimo, pero se pelearon los perredistas, o sea, un grupo del PRD. ¿Qué hay de nuevo con la izquierda mexicana? Nada nuevo bajo el sol. Entonces se pelearon los perredistas y los dos grupos del PRD prefirieron que el PAN la tuviera antes que la tuviera cualquiera de los dos, ¿sabes? Y entonces me la dieron a mí. Fue impresionante, Eduardo, porque, pues digamos, era una forma de poder hablar o de discutir temas importantísimos. La ley de transparencia de la Ciudad de México, que además, pues, digamos, rompió ciertos paradigmas, obligó a los partidos políticos a tener transparencia, y eso lo hice yo cuando fui diputada, y después de ahí me fui a la Cámara. Lo hiciste tú con la colaboración de los demás diputados locales. Lo hizo la comisión. Digo, porque si no la aprueban, pues tú solita te quedas con tu ley. En realidad hizo la asamblea, y te quiero decir una cosa, fue un broncón, o sea, imagínate, o sea, estábamos discutiendo cómo se transparentaban los partidos políticos, los sindicatos, el mismo Congreso de la ciudad, o sea, era un poquito, ahora que ves la opacidad en la que se ven, digamos, algunas cosas, es que pareciera que hay que retroceder 15 años, ¿no? Porque, pues, en aquella época, imagínate a un partido político diciendo, ¿cómo voy a transparentar mi dinero, no? Pues, oye, es el dinero de nosotros, claro que se tiene que transparentar. Es el dinero del erario, ¿no? Y de los impuestos, no es de la chequera. Es el dinero del pueblo. Literal, ¿no? Y literal, ¿eh? O sea, digo, así suene muy rococó, suene como quieras, es cierto. No, estoy hablando como alguien de la 4T, es el dinero del pueblo. A mí me impresiona cuando, por ejemplo, dicen, pues no sé, el cheque de Peña, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, el cheque de Peña, o el cheque de Calderón, o el cheque de... Es mi letrero high-tech. Es que todavía no... Es que todavía no sé cómo poner letreros. Entonces, estamos estudiando esto. ¿Y ahí te podemos escribir para qué o qué? Ahí me manda WhatsApp, pero quiero aclarar, no me manden memes. Lo único que yo quiero en este WhatsApp, que es un business WhatsApp, son comentarios y preguntas. No me interesa recibir un solo meme. No me interesa recibir una sola foto. No me interesa recibir la copia de un video de un youtubero vulgar. No me interesa nada. Quiero puro comentario o preguntas a mi invitado. La gente que me esté mandando memes y todo eso, los voy a bloquear. Lo siento, pero ya estoy hasta la madre de estar recibiendo tantos memes, o sea, tanta porquería informativa.
Oye, ¿y el Piolín de Punto. buenos días, eso no? ¿Tampoco te gusta? ¿El qué? El Piolín de buenos días No, que no, tiene no, como... ya, por favor. No, no me interesa. 1268-3963, 55-1268-3963. Perdón que no lo hiciera antes, se me fue la No, no, onda. sobre todo A ver, está muy bueno, entonces tecnológico. lograste esto como asambleísta. ¿Después qué pasó? Después me fui a la Cámara de Diputados Federal. Yo quería ser jefa delegacional de Coajimalpa. No se pudo concretar la candidatura. Estaba yo en los primeros lugares de las encuestas en esa época. Pero tú no vives en Coajimalpa. Sí, claro, vivía en Contadero, de hecho. ¿Te acuerdas? Vivías en Sí, Contar. te Oye, conté que te ese... fuiste hasta el otro lado del valle. Déjame decirte que Coajimalpa para mí ha sido como, pues, digamos, un espacio importantísimo. Trabajé durante muchos años para ser candidata a jefa delegacional. En Coajimalpa moría de frío, era una cosa impresionante y agradezco Claro. muchísimo a la gente de Coajimalpa que ha sido siempre bien generosa conmigo. Y entonces no se pudo, no se, digamos, estaba yo en el primer lugar en las encuestas y no se pudo ser candidata a jefa delegacional. ¿Por qué? Por mil cosas, un poco de Pobre machismo, por Coajimalpa, cierto. porque le han gobernado tipos que hoy están, por ejemplo, el que hoy está, dizque del PRI, antes estuvo en el PRD y ahora amenaza con irse a Morena, el que está ahorita. Antes hubo uno que estuvo en el PAN, después fue al PRI. O sea, la verdad es que a Coajimalpa no le ha ido del todo bien. Vamos a hablar en lo que es la consistencia ideológica de sus gobernantes. Bueno, pues no pude ser candidata ahí y fui candidata, digamos, para diputada federal y gané y también, bueno, me dieron una comisión. Es muy difícil ser diputada federal y tener una presidencia de comisión, es muy difícil. ¿Cuántas comisiones son? Pues mira, en aquella época era más o menos de una a dos, de cada 12, 14 diputados, una persona tenía comisión. O sea, yo O sea creo que que es un, había unas 40 comisiones o más o sea que menos. es una rebatinga y No, todos no, contra todos. no, no, Son es una 500 cosa difícil. diputados buscando que 40 comisiones. 40 posiciones, no, pues, porque además, ¿por qué es tan importante ser presidente de una comisión? En esa época, no sé, ahorita tenían una lana extra, un pago extra, No, tienes mucho poder, trabajo, pero tienes mucho poder. poder. Es eso. No tienes, o sea, no cobras más ni mucho menos, pero tienes mucho poder. Tomas decisiones, digamos, ¿no? Yo fui presidenta de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. O sea, digamos, en la mesa de discusión de la comisión discutíamos, no sé, 12,000, 14,000 millones de pesos al año, ¿no? A mí Una me lana. parece, no, es una cosa impresionante. Ahora no se tiene porque ya hubo recortes altísimos a los temas de cultura y a otros temas, pero en aquellas épocas, pues era una gran comisión, era una comisión que tomaba muchas decisiones, que apoyaba Y muchísima se vieron muy gente. para abajo porque llegaron, y no es criticar, bueno, sí es criticar. Después de ti llegaron unos improvisados. Llegó uno de la Comisión de Cultura que cuando le preguntaron si le gustaba el teatro, estamos hablando del teatro, dijo que sí, que le gustaba, creo que Cats o algo así, un musical. Y actualmente pues hay una persona que en inglés confunde biblioteca con librería. Él es de Morena, ¿no? ¿Qué más quieres que te diga, no? Bueno, ahí estuviste, después te fuiste a dónde. Después me fui a mi despacho un rato, ahí fue donde nos conocimos, digamos, y después, No, yo te conocí ya como diputada y presidenta de la Comisión diputada de federal, Cultura. Ahí te fue conocí. hacia el cierre, digamos, de ser diputada Sí, federal y luego estuve sí. en mi despacho. Y estuve en el despacho un rato, digamos, después me fui a trabajar al Senado, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta te conté y me dijiste como de vas a volver a ser burócrata, ¿no? Así como de burócrata nuevamente. Bueno, es que además yo quiero decir que tú tienes un despacho muy exitoso, tienes un socio bien inteligente, yo lo conozco, y tienes un despacho muy movido los dos, un despacho de abogados muy exitoso. Sí, sí, saludos a mi socio, la verdad es que es mi mejor amigo y por supuesto déjame decirte que fue una muy buena etapa. Después de ahí me fui después del Senado me fui a la Asamblea Constituyente Ok. y después de la Asamblea Constituyente llegué, digamos, al Senado de la República ya como senadora, ¿no? La Asamblea Constituyente estuvo increíble porque déjame decirte que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México era como que todos los partidos mandaron a sus perfiles más fuertes, ¿no? O sea, ahí tenían, digo, no quiero que litigues si son buenos, malos o regulares, pero esos eran los nombres que estaban ahí. Sí. Pero, pues, por ejemplo, no sé, tenían a la ministra Olga Sánchez Cordero, ¿no? Estaba Santiago Krill, estaba Roberto Gil, estaba Camacho del PRI, estaba Dolores Padierna de Morena, o sea, digamos, como los partidos políticos mandaron a sus perfiles más altos para hacer la Sí. constitución de la Ciudad de México.
fue una buena experiencia porque tú ya estabas en el programa y platicabas y al aire comentabas, y fuera del aire también comentabas todas las oportunidades y retos que representó el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Y me acuerdo cuando dijiste, mi agenda, lo que yo quiero es la igualdad de género para todos los cargos públicos en los 3 órdenes de gobierno de la Ciudad de México. Y lo lograste. Sí, pues la verdad es que no es fácil porque necesitábamos encontrar un hilo conductor de todos los partidos. O sea, en esa constitución, de cada, digamos, se necesitaban 2/3 partes. O sea, de cada 3 votos, 2 tenían que estar de acuerdo, ¿sabes? Eso se volvió un broncón porque tendrías que estar de acuerdo PAN, PRI, PRD, ¿no? PAN, Morena, PRD, o sea, en fin, o sea, tendría que haber una conjunción de partidos para lograr aprobar un solo artículo. Y en los temas de género, pues lo primero que hice por una estrategia fue primero ir con todas mis compañeras, ¿no? Y ya una vez que teníamos el voto, digamos, y el respaldo de todas las compañeras mujeres, pues lo desdoblamos a los hombres y se pudo hacer bastante bien. O sea, yo diría la Constitución de la Ciudad de México, aunque hay muchas cosas que no se han implementado y eso ya es un tema de implementación. Pero cuando hablas de la igualdad de género, es que, por ejemplo, el gabinete del jefe o jefa de gobierno tiene que estar dividido igualmente, 50% hombres, 50% mujeres. Las candidaturas de los partidos tienen que ser la mitad y la mitad hombres y mitad mujeres para cualquier cargo de elección popular. Tengo entendido que dentro del Poder Judicial, conforme se vayan retirando ministros o jueces, se tendrán que ir nombrando mujeres hasta que se llegue también la paridad. ¿Estoy en lo correcto? En términos del Poder Judicial, estamos en el proceso de la definición, digamos, de la ley orgánica. Y una vez que se defina... ya ¿Pero qué dice la Constitución? Que es la mitad. O sea, bien, la Constitución okay. Lo que dice es que es la mitad. O sea, tendría que haber bien. la mitad de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros. Sí, el bien. cómo, o sea, digamos, el cómo se va a ir progresivamente llegando a eso. Ahorita estamos hablando más o menos del 25% de mujeres. ¿Cómo se va a desdoblar a llegar a un 50% de mujeres? Eso es lo que tendremos que construir como un acuerdo. Hay muchas formas, digamos, una de ellas es, como bien dices, que vayan saliendo, ¿no? Los que vayan saliendo se van, los nuevos tendrían que ser de un género, el del que está en minoría, que en este caso de mujeres. Hay otras propuestas, por ejemplo, decir, pues de cada 5... ¿De qué depende que salga esta ley orgánica? Ya están tardando, ¿no crees? Muchísimo, muchísimo, porque no es fácil. O sea, imagínate todo lo que va a tocar en el Poder Judicial, Eduardo. Oye, ¿cuál es la dificultad? A ver, ley orgánica, papam, 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 y ya. No se ha podido, es increíble. O sea que los mismos integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México, me imagino que están trabajando fuerte contra la misma asamblea, bueno, Cámara Legislativa de la Ciudad de México, para que no se toque el tema. Déjame decirte, hablando a nivel federal, que es la misma, digamos, la misma estructura de 50-50, ¿sí? Se ha logrado tocar, digamos, los organismos autónomos, ¿no? El INE, el INAI, el IFT, o sea, estos organismos autónomos que ya van a tener paridad. Pero en términos del Poder Judicial, no hay, digamos, todavía un acuerdo, y yo no le puedo echar la culpa al Poder Judicial, porque al final los que votan son los legisladores, ¿no? Pero los legisladores no han encontrado el cómo. Yo espero que lo hagamos ahora en el periodo de septiembre, diciembre. No lo han encontrado, no han querido encontrarlo. No han querido encontrarlo. Y te puedo apostar que hay mucha presión del Poder Judicial sobre ciertos senadores, ciertos diputados, no le muevan, déjanlo ahí. Oye, tenemos muchas llamadas, voy a leer algunas, porque hoy di el número en el programa y se me fue el avión. A ver, rápidamente, ¿no? Mi nombre es Ivonne Garza Peña, pero estoy muy indignado y muy triste. Este desamparo en que están los jóvenes residentes propio de gente desalmada. Bueno, vamos a circunscribirnos al tema, por favor, porque todo el mundo quiere hablar de todo, yo lo entiendo, pero el tema hoy es lo que estamos platicando. Si no, pues no acabamos nunca, ¿no? Preguntarle a la senadora, ¿qué posibilidades ves de que haya una gran coalición entre los partidos de oposición para las próximas elecciones? Pregunta Manuel Mondragón. ¿Estás conforme con la actuación de Acción Nacional y el papel que ha jugado en estos casi 2 años del gobierno de López Obrador? ¿Y qué ha faltado para que el PAN tenga un rol más predominante? A ver, un bloque me parece que es algo que se necesitaría construir con muchísima inteligencia y casi como filigrana, ¿no? Porque ya hemos visto que han salido algunos partidos diciendo sí quiero, digamos, construir un acuerdo, y al otro día sale el otro partido diciendo yo no lo quiero construir contigo. Y me parece que se tendría que hacer un análisis
dependiendo de cada municipio, de cada distrito federal electoral, de cada estado de la República, casi de cada candidatura, Eduardo. Porque hay gente en algunos municipios en los que, por ejemplo, si la persona va respaldada por 2 o 3 partidos, la ciudadanía lo ve muy bien, ¿no? Y dicen, sí, porque este cuate o esta mujer es súper trabajadora, súper honesta, íntegra, y entonces vamos con él. Y los partidos, digamos, lo arropan. Lo que sucede, tiene que ser gente conocida, con arraigo y admirada. Es que si se hace distinto, te voy a decir qué es lo que pasó, me parece, ¿no? En esta discusión de no votes por políticos. ¿Te acuerdas? Un poco la lógica en el 2018 es, la gente está tan cansada de la corrupción y de los políticos y de que no se cumplían las cosas o de que sus expectativas eran altísimas y terminaban, ¿no?, achatadas. Pero es que las expectativas, las que generaban esas expectativas eran los propios candidatos. Yo me acuerdo de Fox, las expectativas, 7% de crecimiento anual, voy a esto y esto y esto. El otro día me encontré un artículo que escribí ahí por el 2000 y dije, híjole, le tengo que recordar a Vicente Fox todo lo que falló, ¿no? Pero cada candidato, López Obrador prometió que iba a sacar al ejército de la lucha contra el AMPA, que íbamos a crecer 4% este año, bla, 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 y Felipe Calderón iba a ser el presidente de las manitas limpias y del empleo, y acabó con las manos ensangrentadas y sin gran desempleo. O sea, los políticos nos generan las expectativas y tales nosotros por brutos les creemos todo, porque queremos creer en algo. Y te voy a decir una cosa, ese discurso que se volvió como sistematizado, no porque puedas alinear a todos los medios de comunicación, tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Pero se empezó a permear entre la gente y claro, es no votes por un político y terminaron, bueno, pues votando por gente que de verdad, digamos, hay unos impresentables. Impresentables, ¿no? Digo, más allá de la dignidad de las personas, que todos tenemos dignidad y a todos tenemos que, digamos, que respetarnos. Es increíble que haya gente que no pueda tomar una decisión en un municipio porque no sabe cómo. Ahora, pero dime, ¿se creará, tú ves factible crear este bloque opositor rumbo a junio del año que entra o ya no da tiempo? Y tenemos que pensar que será hasta el 2024. Yo creo que hay una posibilidad de hacerlo digamos, candidatura por candidatura. Y si hay candidaturas en donde se pueda lograr un acuerdo multipartidario, eso yo creo que sería una gran solución para algunos estados. Ahora, pero es posible. A ver, el PRI casi no existe. El PRD no existe. Ahora están creando este Futuro 21, que es una bola de tránsfugas de todos los demás partidos y a ver cómo les va, ¿no? Yo no creo en el transfugismo, de que ya no me gustó mi partido y me voy a otro, y como ya no me gustó ninguno, creo mi propio partido, como el payaso de Frena, que era un panista, que ahora se le ocurrió que quiere ser el redentor del país. Mira, a mí fuera del PAN, realmente y en algunas zonas del país, Movimiento Ciudadano, el PRI está muy disminuido. Mira, el PRD inexistente. Después está Felipito Calderón con su nuevo partido que busca robarles al PAN los votos. Digo, hacer una coalición de partidos está muy... Número uno, no hay partidos. Bueno, hay muchos partidos. A lo mejor el tema es que hay partidos que no tienen una gran representación. Yo te voy a decir, cuando empezamos esta administración del presidente López Obrador, era increíble que por más argumentos que le dabas a los senadores y por más cifras que les dabas, ellos solamente hacían lo que el presidente les ordenaba, ¿no? Como es en casi todos los países del mundo. Cuando menos yo, de manera personal, entré a una discusión de si valía la pena estar en el Senado ante esta pared, ¿no? Que es no solamente, digamos, subordinada, sino soberbia. Pero esta es la historia de México, cuando el PRI tenía la presidencia y la mayoría del Congreso. Yo todavía me acuerdo una vez que Zedillo se le estaban alborotando los senadores, los mandó a Los Pinos, mandó un camión que lo recogiera, llegaron Los Pinos y salieron todos como borreguitos, sí señor. Y cuando Fox era presidente, no ocurrió porque el señor Diego Fernández Ceballos nunca le cayó bien que Fox llegara a la presidencia y se le puso al brinco. Y fue uno de los peores actos que podrían haber hecho contra su propio partido, porque obligaron a Fox a gobernar con el PRI. Y después Felipe Calderón, pues también era muy duro con sus legisladores del PAN, no nos hagamos tontos. Déjame decirte algo.
¿sabes cuántas veces la oposición de la Cámara de Diputados y del Senado se ha reunido con López Obrador? Cero, nunca. O sea, esta soberbia, digamos, de yo tengo los votos y no me importa lo que diga. Es que no los necesita, Kenia. A ver, se llama Realpolitik. No los necesita. Realpolitik significaría, ¿no? Pues yo me puedo sentar, no importa que no tenga, digamos, los mismos... No, mira, para construir un mejor país. A Realpolitik. ¿Tú crees que no se sentaba, no sé, Fox con los priistas, con los perredistas? ¿Tú gobernaba con los priistas, Fox. ¿Tú crees que Peña no se sentaba con los perredistas? Porque no tenía la mayoría constitucional que tiene el presidente López Obrador. Pues digo, hay que ser realistas. Mira, la Realpolitik es esta. Si le quitan la mayoría constitucional y en el remoto caso que le quitaran la mayoría simple en la Cámara de Diputados el año en que entrante, me canso que se sienta con ustedes. Me canso. Como él dice, me canso ganso, porque entonces sí los va a necesitar. Digo, uno se sienta cuando necesitas a alguien, te sientas. Cuando no lo necesitas ni lo pelas. Hasta en las relaciones personales. Te voy a decir algo. A mí escuché una conferencia de un experto digamos, en gobiernos populistas, en gobiernos autoritarios, y nos decía algo a propósito de la oposición que yo lo escuché y lo tengo cierto todos los días. Él decía, lo peor que le puede pasar a la oposición en México es desintegrarse, digamos, pelearse entre los opositores, y peor aún, que en su partido, o sea, hablando del PAN, se peleen. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo se los digo siempre a la gente del PAN es, a ver, puede que no estés de acuerdo con el candidato, puede que no te guste, pero tienes que irte a tu casa, estar enojados 2 días y regresar a una campaña y hacer que el candidato, candidata, haga la mejor campaña posible. Igual esa disciplina que durante casi 80 años demostró el PRI. ¿Cuándo se empezó a desmoronar el PRI? Cuando se dividió internamente. Cuando llegó Salinas, que los viejos priistas lo veían como un reaccionario, ahí empezó, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas, ahí empezó el fin del PRI. Después, cuando impuso candidatura a Roberto Madrazo, pácatelas, se disciplinaron con Peña Nieto, todos uniditos, y regresaron. Tienes toda la razón, la ropa limpia se tiene que lavar en casa, los pleitos tienen que ser con puerta cerrada y en cuarto blindado, y todos hacer un frente común unido. Mira, si no, el público les pierde la confianza. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé quién de quienes hoy nos están escuchando le guste el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano o cualquier partido de oposición. Lo que sí sé es que hoy somos mayoría, los que no estamos de acuerdo con López Obrador. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, ¿no? Cuando empezó en 80... Bueno, yo el otro día vi todas las encuestas más recientes y el promedio de la gente que lo aprueba a él es el 56%. Todavía está 3 puntos porcentuales arriba del 53% con que ganó, pero las encuestas dicen una cosa muy interesante. Lo reprueban el manejo de la economía, lo reprueban el manejo de la seguridad, lo reprueban el manejo de la pandemia, pero a él lo aprueban porque el fenómeno es único. A López Obrador lo ven como una persona bien intencionada que quiere hacer las cosas, pero la gente también sabe que lograr lo que él quiere es muy difícil. A ver, fíjate qué contradicción, ¿eh? Fíjate nada más. Porque no hay que irnos con la finta de gente que va en su coche tocando el claxon, no hay que irnos con la finta de los memes. Pero no cada vez son más. Sí, no, espérate, 56% a estas alturas, wow. Brincos diera Trump y brincos diera Macron y brincos dieran tantos gobernantes del mundo, ¿eh? Te voy a decir una cosa. La discusión de si el gobierno está manejando mal la pandemia, que esa está absolutamente, digamos, reprobada, ¿no? O la discusión de si la gente no tiene dinero. Estamos hablando de 12 millones de personas que van a perder o ya perdieron su empleo en medio de la pandemia, que no se ve que les vayan a dar un recurso económico, por muy mínimo que sea. Nosotros, fíjate nada más. No, sí están dando recursos, están dando recursos, tampoco podemos decir que no. Están dando las becas de los estudiantes, están dando becas de la tercera edad. 2 millones. O sea, lo que sea. 2 millones de personas. Lo que sea, pero si están dando, más bien el término sería están dando muy poco. Están dando casi nada. O sea, cuando hay 40 millones de mexicanos que requieren un apoyo. Pero tú misma sabes, como legisladora que ha estado ya en la Cámara de Diputados y en el Senado, que la verdad es que la disponibilidad de fondos que le queda al gobierno, después de pagar la deuda, todos los compromisos, todo lo que está ya etiquetado, pensiones, bla, 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 le queda muy poco al gobierno. Y si además de eso hay que construir
trenes y esto y aquello, pues le queda mucho menos, ¿no? Así, es que es ahí. pero la gente votó por eso. Eduardo, pero es ahí, o sea, y es por eso Pero la es que la gente, gente... mira, el presidente anunció que iba a cancelar el aeropuerto y la gente votó por él. El presidente anunció que iba a hacer un Tren Maya y la gente votó por él. El presidente dijo que iba a hacer un nuevo aeropuerto, la gente votó por él. El presidente dijo que iba a hacer el transísmico y la gente votó por él. El presidente dijo que iba a adelgazar el gobierno, la gente votó por él. Ahora sí, resulta... y también dijo que iba a bajar la delincuencia y no la ha bajado. Y también Eso ya es dijo otra... que íbamos a Sí, crecer y pero no a lo hemos que voy crecido. es esto. A lo que voy es esto. Y ojalá me sepa expresar. La gente no le echa la culpa a López Obrador por lo que está pasando. Fíjate qué curioso, es un fenómeno. La gente no le echa la culpa de una pandemia manejada por dos charlatanes que mandan en la Secretaría de Salud. La gente no le echa la culpa por el mal manejo de la economía, a pesar de que en su primer trimestre nos fuimos a una recesión. La gente no le echa la culpa por no acabar con la delincuencia porque la heredó. Aquí estamos viendo un fenómeno muy curioso, lo que es la popularidad de un ser humano contra unas realidades de un gobierno que no está funcionando. Ya está el reto de ustedes, porque yo lo que estoy viendo es que mientras más le pegan, más crece. No, o sea, No, es que sí tienes razón. hay que concentrarse en los hechos sin irse contra el individuo. Es mi consejo que yo te diría. Yo estuviera en el PAN, diría, vamos a hablar de López Obrador. Vamos a empezar a hablar de lo mal que está el país y que el público juzgue. Los mexicanos no somos tontos. El público juzgue. Sí, a ver, tienes toda la razón. Que no lo están haciendo lo están victimizando. Déjame decirte, tienes toda la razón, pero la gente ya no está comprando, digamos, esta lógica de haga lo que haga. Tan no, que ya esté en 55, lo que quieras, 52, 54, 56, de lo que quieras. Estaba en 86, 87, Eduardo. Pero eso fue el rebote después de ganar la elección y la buena voluntad. Lo que tú gustes. O sea, el tema pero, es que... Oye, no ha habido un solo presidente que llegara al 80 y se mantuviera en el 56. También nos podemos poner a discutir. Bueno, ya te dije lo que pienso y yo ya sé lo que piensas. Preguntas para que la gente tu WhatsApp, pon tu WhatsApp. No, después la gente va a decir que soy malo contigo. No, hombre. Yo siento, a ver, esta es buena, Emiliano Barrios. Yo siento que los derechos humanos han dejado desprotegidos a los policías militares y guardias nacionales. Bueno, déjame decirte que uno de los, digamos, de las prioridades a entender es que los derechos humanos es para todas las personas, incluyendo a los policías. Es lo que la gente no entiende. Yo tuve la oportunidad de platicar con una gente, digamos, de alto rango en la milicia, y yo le decía, es que justo el tema es ese, que ustedes también tienen derechos humanos, claro, y que la persona, el ciudadano que esté enfrente de ustedes también los tiene. Y que reconociéndonos ambos, ¿no? Ustedes, digamos, como autoridad y yo como ciudadana o cualquier ciudadano, debemos de entender que los derechos de ambos tendrían que ser respetados y el que no lo haga habría de ser sancionado en la misma dimensión. ¿Por qué esta lógica de un derecho humano para proteger a uno por encima de otro, quien sea, está mal? Quien sea, ¿eh? O sea, me refiero... Pero hay un pequeño problema, Kenia. A los policías, a los soldados, a las guardias nacionales, sus propios jefes no le respetan sus derechos humanos. La Constitución dice que la jornada laboral es de 8 horas, pero los policías auxiliares los tienen trabajando 24 horas por 24 de descanso, en una violación flagrante de la ley. A los soldados se los llevan y trabajan 40 horas sin parar, violación flagrante de la ley. O sea, si los soldados sienten que sus superiores no respetan sus derechos y que nomás se lo respetan en el discurso, pues un soldado, un guardia nacional y un policía tampoco va a estar muy emocionado en defender los derechos a los demás, ¿eh? Déjame decirte, justo esta semana, Eduardo, yo proponía que se cambie la estrategia de seguridad en este país. Es increíble, digamos, estamos hablando de más de 15,000 personas asesinadas en este año. ¿Cuál estrategia, eh? Bueno, sí, si hubiera estrategia que se cambiara, ¿no? Pero o que se defina o que se cambie la estrategia. Y nada más un comentario a propósito del uso de la fuerza. No veo ninguna. El uso de la fuerza debe estar regulado, debe estar normado, tú como ciudadano debes de saber que si haces algo mal, qué es lo que te puede pasar, digamos, y que un policía cuando llegue a ti sepa cómo te puede tocar, cómo te podría someter, qué tipo de
digamos, de arma tendría que ocupar para cada proceso, cada etapa. Y lo mismo los policías necesitan capacitación. Lo que pasa desafortunadamente en muchos lugares en este país es que ni el policía tiene capacitación, ni el ciudadano sabe, digamos, ¿no? Hasta dónde podría, por ejemplo, tratar de detener, no sé, un arresto. Es increíble, pero cuando dices, ¿por qué los policías no saben? Pues no porque falte la ley, porque la ley ahí está, es porque no están capacitados. ¿Por qué los ciudadanos no saben? Bueno, pues porque evidentemente tampoco, ¿no? Podemos policías nosotros... están no capacitados, mal entrenados, mal pagados, mal seleccionados. Mira, yo conozco un hombre que fue futbolista y tuvo un accidente, ya no pudo seguir jugando fútbol y me dijo, mira, la verdad, Eduardo, los futbolistas no sabemos hacer otra cosa que patear pelotas. Y como me quedé que yo no podía tener carrera, la única que me quedó fue ser policía. Él hizo una gran carrera de policía de crucero, llegó a ser jefe de la policía de la Ciudad de México. Pero la mayoría no llegan a eso, ¿no? Y él me lo comentaba, la gente que entra de policía es que ya no le quedaba de otra. Son pocos los que son policías porque siempre quisieron ser policías, porque ¿quién quiere una profesión donde tus jefes te maltratan, te ponen en riesgo? Si tu jefe te dice vaya al súper por la señora, pues ahí tienes que ir al súper de la señora cuando ese no es tu papel. O sea, te dan un uniforme, 2 uniformes al año. A ver, ¿qué esperan? Porque creo que es lo que el ejército y la Guardia Nacional son 2 uniformes al año. Pues, ¿cómo quieres que después de 4 meses de estar usando tu uniforme se vea el bien? En las policías de algunos estados ganan 6,000 pesos los policías municipales. Así, los gobernadores, presidentes municipales, muchos de ellos muy bien, sus policías muertos de hambre, porque en este país, y no me cansaré de decirlo, policías que cuidan nuestra integridad, maestros que nos educan y médicos que nos curan, les pagamos pésimo. Pero la clase dorada política siempre se ha servido con la cuchara grande. Y incluida tú, la verdad. No, déjame decir, bueno, me encantaría ser de la clase dorada política, pero no. Bueno, pero es de la clase dorada de la oposición política. Déjame decirte algo, pero tienes razón en esto. Si una persona es, digamos, es capaz de inclusive poner en riesgo su propia vida para defenderte a ti, ciudadano, es que esa persona debe de saber que si algo le pasa, tiene un buen hospital, tiene una buena pensión, sus hijos van a tener la posibilidad de seguir estudiando, ¿no? Obviamente, cuando nosotros estamos viendo a los policías que no tienen uniformes, que están mal pagados, que no tienen la oportunidad de comer, digamos, de manera digna, que las instalaciones en donde a veces, digamos, se quedan a trabajar son pésimas, ¿no? Y estamos hablando desde la Guardia Nacional hasta el policía municipal del municipio, que tiene solo dos insisto, policías, médicos y maestros. Yo tuve un primo que acaba de fallecer, un primo hermano en Estados Unidos. Era maestro de preprimaria. Ganaba lo suficiente para comprarse un Mercedes-Benz. Claro, no lo cambiaron cada año, ¿no? Se compró su Mercedes-Benz y lo tuvo varios años. Tengo un primo que se casó, una prima que se casó con un policía. El policía era de clase media y vivía en una casa a todo dar con su sueldo de policía. Aquí todos viven en condiciones precarias. Un médico del Seguro Social, después de dejar su vida ahí, le dan una pensión de 30,000 pesos, que ahorita mucha gente dirá es un lanal. Sí, pero después de dejar tu vida en el Seguro Social, por favor, yo creo que ahí los legisladores deberían hacer algo, Kenia. Bueno, déjame decirte, es una promesa más incumplida de este gobierno, ¿no? Cuando llegaron dijeron que evidentemente la seguridad, porque ya llegaron con ese discurso, ¿no? Con el discurso de la seguridad va a llegar casi con, bueno, no casi, porque además lo dijo, con abrazos y con... Dijo que lo íbamos a ver los resultados en 6 meses, me acuerdo muy bien. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Abrazos, acusarlo con las abuelitas, decirle su chihuácala, ¿no? Pero a la hora de la hora no se ve la estrategia. No hay estrategia, como bien dices, no hay estrategia, no se ve la estrategia, no hay una ruta. La Guardia Nacional, Eduardo, terminó siendo una cuestión amorfa entre lo que dice la Constitución y lo que realmente está pasando en términos, digamos, territoriales, que terminó, bueno, a propósito de que ahorita está con Trump, ¿no? Que terminó haciéndole la chamba a Trump en el sur de nuestro país, en lugar de estar cuidando a los mexicanos. Ahora, yo defendí esa acción del presidente y la defendí por una razón muy sencilla, de que Trump puso un ultimátum.
o nos tapan la frontera o les cargo el 5% de arancel a las exportaciones mexicanas. Y la verdad que al presidente López Obrador no le quedaba de otra. Se podría haber puesto muy digno. No, se podría haber puesto muy digno y no aceptar esto. Claro, eso explicárselo a toda la gente que antes de que llegara la pandemia se hubiera quedado sin chamba y a las empresas que hubieran quebrado. No había de otra. Las condiciones ya cambiaron. Sí había de otra. A ver, dime qué otra. Oye, entonces estableces otro cuerpo policial para que esté en el sur cuidando la frontera si tú, desde socio comercial, te está exigiendo eso. Claro que había de otra. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál la otra? Mandas a la Guardia Nacional, ya está en el sur también. No, creas una nueva policía, no creas, digamos, la policía... Ahí sí ya lo entendí. ¿Y ahora con qué dinero más? Ay, bueno. Ay, no. Con el dinero de la... No, ya sé, mejor construimos un muro en la frontera con Guatemala y Belice, claro. Ajá. A ver, la Guardia Nacional, Eduardo, desde que la discursó, siempre dijo que era para disminuir la delincuencia. Pero también dentro de sus funciones está la que está realizando y ustedes aprobaron eso. Pero lo que termina haciendo, lo que terminó haciendo es algo que ni siquiera está en la Constitución. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que no había de otra ante el chantaje de Trump? Ya te voy a decir, porque tú estás diciendo crear una nueva policía. ¿Cuánto nos hubiéramos tardado en crear esa nueva policía, Kenia? Mientras para parar la frontera, que es más porosa que una coladera. A ver, claro, yo voy a decir, claro, yo espero que hagan una nueva policía. Oh, sí, mi amigo, yo espero, sí. Pero mientras va el 5%, al mes que entra 10 y al mes que entra 15 y hasta el 25% iba de poner de arancel. Te voy a decir una cosa, ha sido este gobierno tan ineficiente, Eduardo, tan ineficiente que ni siquiera ha terminado de constituir la Guardia Nacional. O sea, terminó haciendo como digamos, porque fallaron los pronósticos, ¿sabes de qué? Te voy a decir por qué. Han fallado los pronósticos de reclutamiento. Pues es que entonces está mal, no puedes hacer una política pública, no puedes generar, digamos, una... Tienes que pagarles más. Claro. O sea, tú te echabas el tiro de me voy de Guardia Nacional, me voy a estar dando de balazos, me van a andar quién sabe dónde me matan, y a mi esposa le dan una pensión de 50,000 pesos, ¿pago único? Pues Tienes no. toda la razón, pero se puede hacer. El problema es que tiene muchísimas otras prioridades y no es vamos, de las 3 prioridades para los mexicanos, no termino de entender cuál sea de López Obrador. Para los mexicanos la prioridad es la salud, no está haciendo pruebas para el tema del COVID. Para los mexicanos la prioridad es la inseguridad, no vivir en inseguridad, y lo que está haciendo López Obrador es cualquier otra cosa menos disminuir la inseguridad de la que estamos viviendo. Para los mexicanos... A ver, está muy bien ser criticón, pero yo no he visto que tu partido Acción Nacional, o no me he enterado, haya hecho una gran propuesta para la seguridad nacional, porque el lío que hoy estamos viviendo se debe a un presidente de Acción Nacional que se llama Felipe Calderón, que yo he hablado con expertos en seguridad y me dicen que el señor declaró una guerra a lo estúpido, con las patas, sin equipos de telecomunicación que se pudieran comunicar, Marina, Ejército, policías, que no hizo nada para renovar las policías, etcétera, etcétera. Este lío lo heredó el señor Peña y ahora lo heredó el señor López Obrador, que ninguno de los dos tampoco ha sabido cómo hacerle. Pero la verdad, el PAN deja mucho que desear. Yo hasta el momento no he escuchado que tu partido diga, ahí les va la gran estrategia que propone el PAN. La sigo esperando, porque mentar madres es muy cómodo y decir que este señor no da una. ¿Dónde está la gran estrategia? ¿Dónde está? Mira, no, espérate, pero ustedes como oposición tampoco dan una, porque lo único que hacen es criticar. Hagan propuestas donde la gente diga, oye, esto tiene lógica, esto es sensato, a ver, la economía, lo está haciendo mal. ¿Dónde está la propuesta de ustedes para buscar nuevos mercados, para esto, para aquello? Nosotros hicimos una propuesta en medio de la pandemia. ¿Nosotras? Nosotros en el PAN. En ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en ambas cámaras, el PAN hizo una propuesta para rescate económico en términos de empleadores, personas en lo individual, procesos fiscales más eficientes, tiempos, digamos, para pagar un poco más laxos. ¿Cuánto le iba a costar al erario ese plan de ustedes? Yo te decir una cosa, tenía muchas vertientes, ¿no? Una vertiente, de las que te acabo de mencionar, que estaban buscando reactivar la economía, que no se aletargara en demasía, que la gente que estaba
pues, pagando las rentas a los empleados, no los tuvieran que correr, en fin, traía más o menos unos 12 temas a cubrir. ¿Ya cómo? Porque Estados Unidos, para su rescate, que tampoco le ha ido muy bien, ya lleva $3 billones y no le ha funcionado. Y dentro del reparto de la lana, hasta el señor Kushner, el yerno del presidente, se llevó una lana. A ver, pero ¿sabes cuál es el tema? Si tienes que cerrar, mira, si tienes que cerrar una economía, pero a ver, Estados Unidos con dinero no ha podido. Y tiene no sé cuántos decenas de millones ocupados. Pero la pregunta que yo estoy haciendo, ¿cuánto hubiera costado llevar a cabo el plan de ustedes y de dónde hubieran venido los recursos? Mira, se dijo, digamos, hubo una lógica de, a ver, sentémonos a buscar dónde, sentémonos a buscar cómo. No, sentémonos nada, la propuesta tenía que venir del PAN o de una coalición de partidos. Déjame acabar con la idea. A ver, acaba. O sea, digamos, dijimos, a ver, ayudemos a los empleadores, ayudemos a las personas, ayudemos a los empleados, ayudemos en términos fiscales, ayudemos en temas turísticos, ayudemos en, digamos, se hizo un paquete, ¿no? Bien, en temas turísticos no necesitaban la ayuda porque la gente no está viajando, Kenia. Por eso, imagínate a toda la gente que depende, por ejemplo, de un hotel y que no tienen ahorita. O sea, estás diciendo cómo ayudamos al sector turístico. Claro, bien. O sea, imagínate a todos, Kenia, está muy claro. Mi pregunta es de primaria. ¿Cuánto nos hubiera costado a los mexicanos este plan? Ya te dije que a los gringos les costó $3 billones. Estamos hablando de 60 billones de pesos. Estamos hablando de 10 veces el presupuesto anual de México, lo que los gringos se han gastado hasta ahorita. A ver. México tiene un presupuesto anual de 6 billones de pesos. Vamos a suponer que encontrar un punto intermedio entre lo que nosotros pedíamos y lo que el gobierno podía ejecutar, vamos a suponer que terminara en $500 million. $500 million. Y medio billón con B de burrito. Con B, bien. Billón, ¿no? Hay 6 billones y que de esos 6 billones ocupáramos $500 million. Sí, pero ¿cuánto de esos 6 billones ya están etiquetados, Kenia? Por eso te estoy diciendo. Vamos a pensar que de esos 6 billones de pesos, 5 están etiquetados. ¿A quién le quitabas la lana que ya estaba destinado ese medio billón de pesos? Déjame nada más acabar. Lo que te quiero decir es, no hubo un centímetro de humildad por parte de Morena para decir, vamos a sentarnos. La política es de humildad, no son puras. Vamos a sentarnos y vamos a buscar una ley que beneficie a la gente. A ver, pero Kenia, ¿dónde estuvo el PAN para ir a mi programa y decir, Eduardo, tenemos un proyecto? Este es el proyecto. Pum. Estamos sugiriendo $500 million, Eduardo, que vendría de estos lugares. Cerraríamos esto, haríamos esto, sacrificaríamos esto, pum. Yo nunca lo vi y nadie me lo mandó. Bueno, porque ustedes estaban esperando que el presidente lo recibiera para negociar. Que los senadores discutieran y que los diputados discutieran. ¿Y por qué no llegaron a tratar de ganar este punto con la opinión pública? Porque se dijo, a ver, Eduardo, el tema es, se dice en la tribuna que se tiene que decir, se presentó la iniciativa. Fíjate nada más, no solamente fue en una cámara, fue en las dos cámaras. La iniciativa, por ejemplo, del ingreso básico universal, se presentó... ¿Cuánto nos iba a costar? Es que estamos hablando de finanzas públicas. Vamos a pensar que 300 mil millones de pesos. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, pues ahí, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar la... Perdóname, cuando yo veo que en democracias maduras... Cuando yo he visto democracia, mira, cuando yo veo que los demócratas proponen algo, presentan toda una corrida financiera para decirle a Trump, mira Trump, podemos sacar la lana de aquí, de acá, de acá, de acá. Claro, no ganan porque tienen una mayoría en el Senado los republicanos, pero yo no vi eso de parte ni del PAN, ni del PRD, ni del Movimiento Ciudadano, ni de nada. Claro que se dijo, y es más, ahorita que me recuerdas, hasta Movimiento Ciudadano también hizo la misma iniciativa en ambas cámaras. Pero pero Kenia, a mí nunca me mandaron un proyecto que dijera va a costar tanto y estos fondos van a provenir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Si no, te juro, lo hubiera visto y les hubiera dicho, a ver, que venga el número 2 de la Comisión de Hacienda del PAN, que venga y nos lo explique, o el de la Comisión de Economía y que nos lo explique. Nada, porque la verdad están dedicados nomás a golpear al gobierno. No es cierto, que hay iniciativas presentadas. O sea,
si tú me dices, oye, ¿qué yo tal estoy esta hablando persona? de esto en particular. A ver, Hay sí, otras digamos, iniciativas. Puede haber una esta, iniciativa para esta, darle la medalla, no sé qué, a Eduardo Ruiz Gil y la aplaudo, la esta festejo. iniciativa, esta que te estoy comentando, Eduardo, tiene iniciativas, varias iniciativas, no solamente una en una Cámara, sino tiene varias iniciativas en el Senado, varias iniciativas en la Cámara de Diputados, inclusive no solamente del PAN, sino además de otros partidos políticos. El tema es que este gobierno está obsesionado en hacer solamente una cosa, y es lo que López Obrador dice. ¿De dónde sacar el dinero? De una refinería obsoleta, que va a terminar siendo una refinería Pero obsoleta. sí te das cuenta pero que no me como estás contestando mi pregunta. Estás evadiendo y sigues criticando todo lo que está mal. pues está mal, hay que criticarlo. Sí, pero nunca los oye a ustedes los panistas criticar lo que estuvo mal con López Obrador, con Fox, ¿eh? Para eso estaba el PRD y lo hacía No, bastante no, bien. es que a lo que yo voy Para es eso estaba el esto. PRD y lo hacía bastante bien. A lo que yo voy es esto. Yo como ciudadano, yo veo que siempre, cuando eres poder, viva el señor presidente. Cuando pierdes el poder, muera el señor presidente. Esto no me asusta, pero eso es parte del descrédito que ya tienen los políticos. O sea, criticar al presidente aunque sea de mi partido, ¿por qué no? Ah, no. Porque la disciplina partidista que estás tanto criticando, mi querida Kenia, la han ejercido los presidentes del PAN y del PRI también, han pedido disciplina a los legisladores y se han alineado por la derecha. Porque cuando, no recuerdo quién pidió subir el IVA, todo el mundo se alineó por la derecha. Creo que fue Fox, ¿no? O Calderón, que le subieron un puntito al IVA. Esas cosas malas no me acuerdo. Ah, yo sí me acuerdo y todo, sí, el país lo necesita, bravo, Oye, bravo. a ver. Yo mi sugerencia, tú me puedes hacer caso, ¿no? Hagan más propuestas y olvídense de estar golpeando al Eduardo, presidente. en este tema, fíjate nada más, en Oye, este tema, difundan sus propuestas, porque puede además ser, ahí sí yo ya puede estoy ser. harto de estar recibiendo mensajes de este cuate que se llama David no sé qué, que está en tu partido, David Olivo, no sé qué, que se le iba diciendo, amigo, tenemos esto, hoy fuimos a denunciar esto. Oigan, oye, mi Bueno, ahí amigo... se te comunica y te enojas. No, es que, no, porque no me manda nada. Fulano y Sutano están listos para replicar lo que dijo López Obrador. Mira, para replicar lo que dice López Obrador estoy yo, no necesito de ningún partido político. Yo lo que quiero de la oposición es creatividad, quiero Sí. que me convenzan, que me digan, que me manden información. No me mandan nada. Yo no sé, es más, yo no sé ni quién está a cargo de comunicación social en tu partido, así te lo digo. No sé ni quién está. No te preocupes, trataremos de No, hacer que te ¿sabes llegue qué? información. Que ya desquite el sueldo y se ponga a trabajar, porque si a mí no me manda, no le manda a nadie. Porque estar mandando boletines de prensa mediocres a nadie convence. Déjame decirte algo. Digo, ¿a quién crees que convence cuando hace una conferencia de prensa que no ve nadie? Déjame decirte algo, y ahí sí creo que tienes razón. Y es que a la oposición, me refiero a toda la oposición, o sea, todos los partidos de oposición, es más, inclusive a las personas que no tienen un partido definido, pero que no están de acuerdo con López Obrador, me parece que sí necesitamos encontrar una manera mucho más eficiente de comunicar, ¿no? Algo que se le reconoce, por ejemplo, al gobierno y que dices, oye, no da resultados, pero el discurso, o sea, el byte, la frase, el tweet, termina siendo tan romántico y tan bonito, aunque esté plagado de mentiras, pero termina siendo... ¿Quién es el creativo del PAN? ¿Dónde está el creativo que diga, a ver, esta idea la vamos a desarrollar? Vamos a hacer un video que se... O sea, te puede o no gustar López Obrador, pero yo me he echado los 4 que hizo con este uruguayo hecho mexicano. ¿Cómo se llama el cineasta? El productor de telenovelas ¿Epigmenio? Epigmenio. O sea, la verdad me divierto mucho viéndolo, porque va caminando por Palacio Nacional y te dice, y hace esto y bla. Es el que hace las series de narcos, ¿no? Bueno, sí, pero Epigmenio, la verdad, es que él nomás pone una cámara y el presidente va caminando y platicando. Pero la verdad están muy bien hechos. Sí, pues se dedica a eso, hace series, ¿no? Oye, ¿y ustedes no pueden conseguir a alguien que haga algo para ustedes? ¿O está quebrado el PAN? ¿O está quebrado? Te estoy diciendo que eso es algo que nosotros tendríamos que hacer. Me refiero a la oposición completa o a la gente, ¿no? Para podernos comunicar. Es evidente y es claro. Te voy a decir qué pasa. La oposición no está presentando propuestas.
No, sí está está. Eduardo, te acabo espérate, de decir que hay... que tú las presentes en el Senado, que tú las presentes en el Senado y la opinión pública se entere son dos totalmente diferentes, ¿ok? Sí, Totalmente sí, diferentes. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un presidente que es muy carismático, que puede ser una mentirota y la gente le cree, ¿ok? Y se sale con las suyas. Y lo único que hace la oposición es darle, estar esperando que la gente se canse de él y que por el cansancio de él ustedes van a regresar al poder. Eso no es buscar el poder, eso es estar esperando cachar el poder. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? O sea, Perdóname, el poder, ¿sabes por qué es presidente López Obrador? Porque lo buscó, porque le dio 3 vueltas al país, porque puede estar de acuerdo. Yo estoy totalmente en contra de que cerró Reforma, pero ¿sabes qué demostró cuando cerró Reforma? Para muchos mexicanos. Que era un inconsciente para la gente no, que trabaja. Pero para muchos demostró que tiene, ya sabes qué. O sea, él ha sabido jugar. Yo me burlé cuando tomó posesión como presidente legítimo. Yo decía, no, hasta el águila se le caía. Pero para mucha gente eso era muy importante, eran símbolos. López Obrador maneja muy bien ciertos símbolos. La verdad, mira, podrás decir lo que quieras, pero ni Fox ni Calderón, habiendo tenido la oportunidad, lo hicieron. Y Peña Nieto, teniendo la oportunidad, tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué, pero López Obrador buscó el poder durante tantos años y fue perfeccionando esta forma de actuar. Déjame hacerte un comentario en unos segundos. Y no soy López Obradorista, que quede claro, pero mi función es ser un observador y tratar de ser frío hasta donde se puede. A ver, dame un comentario en términos de esto. Tampoco es que sea fuera de serie, ¿eh? O sea, a ver, Fox luchó durante muchos años y llegó a ser presidente. Fox no luchó durante tantos años. Fox fue diputado y se le ocurrió que quería ser presidente, creó su grupo paralelo y pese al PAN llegó a ser candidato. Lo hizo muy bien, con una gran mercadotecnia. Déjame decirte una cosa, me refiero a como persona, como ser humano, como empresario, como, digamos, como una gente que se esforzó todos los días, ¿no? Como tú, como yo, nos esforzamos todos los días para hacer algo. Se esforzó Fox y llegó y quitó a un partido que había estado enquistado durante décadas, ¿no? Durante 60, 70 años. Llevó al PAN a la presidencia y los viejos panistas lo traicionaron. No le perdonaron. ¡Ay, a quién se le ocurre! Tampoco es que López Obrador sea un cuate fuera de serie, no, hizo lo que todos hacen. Y después llegó Calderón con una votación cerradísima y lo que tú quieras, pero también llegó, y después llegó Peña Nieto, cuando parecía que el PRI nunca iba a regresar y regresó, y la gente estaba harta y ahora votó por este señor. O sea, tampoco es que sea fuera de serie, lo único que pasó es que, digamos... Le digo, ¿cuál es el problema? Que mientras no aprecien el valor de López Obrador, ustedes, la oposición, están hundidos. Porque la principal cualidad... Mira, hasta Sun Tzu, no sé cuál filósofo chino decía, sí, tienes que apreciar a tu enemigo por todo lo que vale. Y cada vez que le quites mérito, destruyes tu propia causa. Yo lo sé, Eduardo, pero a lo que voy es, así como él, también llegó Peña, y así también llegó Calderón, y así también llegó Fox, y así también llegó Cedillo, y así, digamos... Sí, nada más que te quiero decir una cosa. A lo que voy es... El señor López Obrador llegó con un partido que tenía, creo que la 10ª parte de los recursos que tenía el PRI. ¡Por Dios! Tenía todo el dinero en la Ciudad de México. No hay fideicomiso más. Perdóname, si lo puedes... Ojo, si lo puedes demostrar, porque yo también puedo decir que Felipe Calderón ganó con un fraude. A ver, no lo puedo demostrar, pero lo puedo decir. Tú demuestras lo que acabas de decir también. Mira, es algo muy elemental. Es que hay que subir el nivel, Es algo muy elemental, Eduardo. Él tenía, los maletines de Bejarano, que yo soy convencidísima que no eran para la chequera de Bejarano, ¿no? Es obvio. Pero espérate, para el movimiento. Estoy de acuerdo, pero tienes que demostrarlo. Si no, tú caes en lo mismo que sucede en las mañaneras, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es... Suban el nivel, por amor de Dios. Hay que reconocer al señor. Y hay que reconocer que tiene muchos talentos, te lo dije hace rato, tiene un talento para comunicar, pero tampoco es que el cuate sea infalible, tan no es que desde estar en 80 y tantos por ciento, ahora está en 50 y tantos por ciento. Tú misma sabes como política que hay una cosa que se llama el bono de la buena voluntad.
Todos los presidentes al llegar, la gente se vuelve optimista y con este sí nos va a ir bien y se van para arriba sus números. Tú lo sabes. Yo se lo quiero recordar al público, por si no lo sabe. Bueno, ya nos tenemos que ir al ratito de una cosa. No, porque estás tomando café o algo aquí, los que me están acompañando en tu Facebook. Se me olvidó el café, Ah, bueno. Deja poner el WhatsApp porque como antes lo tenía yo colgado atrás y me lo criticó la productora, ya sabes, Francine. Ah, sí, hoy con razón hoy lo quitaste. Bueno, el lunes lo quitaste y no entendía. Ahí lo voy a dejar ya, para que 5268-3963, 5268-3963. Yo creo que es bien importante subir el nivel. Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. ¿Por qué los demócratas tienen el riesgo de perder la elección en Estados Unidos a pesar de la gran ventaja? Porque si se dedica nada más a golpear a Trump y no ofrecer una alternativa real, el viejo dicho es más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Real, sí. O sea, sí, claro, y tiene que ver, por supuesto. A ver, tienes toda la razón. Lo que yo argumento es nada más no, digamos, sobrevaloremos a una persona que está dedicada a la política, como se han dedicado muchísimos y que ganó, y que por supuesto también puede perder, y que en política, digamos, lo único seguro es que no vas a estar ahí de por vida, y eso sucede en todos los partidos políticos. Ni en la vida va a estar de por vida. No, o sea, me refiero a, no es que se haya quedado el PRI, o sea, el PRI se pudo quedar 40, 50, 60, 70, pero 80 ¿no? años. Llega un momento en que la gente dice, se acabó, ¿no? Y claro que esta administración, desafortunadamente me refiero porque lo vivimos todos, hayamos o no votado por él, ¿no? Nos guste o no su gobierno, vivimos todos digamos, un decrecimiento en términos económicos, vivimos Mira, la gente que no tenía nada, mi querida Kenia, no ha perdido nada, ¿eh? Es más, mucha gente que no tenía nada tal vez tiene un poco más. Hay que ser realistas. Sí, pero a ver, Eduardo, tienes toda la razón, pero cuando estamos hablando de que el país no va a crecer, termina siendo un círculo vicioso, porque se supone que 30 millones de mexicanos votaron para que esto fuera mejor, ahora, no para que perdóname, fuera igual. El presidente no es culpable de la pandemia. Puede ser culpable del mal manejo de la pandemia. Aunque se hubiera hecho un buen manejo de la pandemia, hoy veríamos la misma cantidad de desempleados y el mismo azotón económico. Estados Unidos se va a caer el 8,5%, Estados Unidos se va a caer 8,5% de su economía, y eso que le metieron 3 billones de dólares, que serían 60 billones de pesos, que serían 10 veces el presupuesto anual del gobierno federal, y ni con eso la libraron. Déjame decirte y con eso. Y ahora viene la pandemia que está haciendo estragos en Estados Unidos. Pero mira, vamos a otro tema, si no, no vamos a acabar nunca. Va. Tú eres muy testaruda. Venga. Pues, ya te parece aquel, ¿eh? Sí, no, es que te iba a decir nada más, Dios. La verdad es que el tema de salud es terrible, Eduardo. O sea, no hubo pruebas, El tema de salud es terrible, pero al principio de la pandemia yo lo dije. Nunca se puso un cubrebocas, Eduardo. Sí, mira, o sea, oye, perdóname. Oye, ya lo platicamos desde el principio del programa, ¿ok? Es terrible. Ya lo platicamos. Pero la verdad es que ni Calderón, ni Peña, ni Fox, ni todos los que estuvieron antes le dejaron un sistema de salud al actual presidente, ¿eh? No, pues porque, entonces perdóname, el desastre que es el Seguro Social. Es que te voy a decir cuando. Perdóname, el desastre del Seguro Social es desde siempre. Mi padre fue líder del sindicato de trabajadores del Seguro Social y en el año 52 me decía, esto es un relajo. Sí, diputado que le dio el voto a ustedes para que den lata. Y mi papá decía, no se puede, se roban toda la lana del Seguro Social. Desde entonces inauguraron un hospital con las camas que sacaban de un hospital, se iba el presidente, sacaba las camas y al siguiente hospital que iban a inaugurar. O sea, el ISSSTE, todas estas cosas han sido una sacadera de lana, un servicio de quinta que ahora lo estamos viendo, la Secretaría de Salud, por favor, todo, pero ni Fox ni Calderón, que prometieron hacer el cambio, hicieron algo. Aceptemos, ya es historia eso. Es que no lo acepto, de verdad no lo acepto. Yo te voy a mandar datos, números, para que veas que se hizo muy. Te voy a decir, además de que ni siquiera están haciendo lo que se hizo, o sea, el INSABI es una vergüenza comparado con el Seguro Te puedo hacer Popular. una pregunta, ¿cuántas veces te has ido al Seguro Social tú a atender?
A ver, espérame, yo no tengo seguro de gastos médicos mayores, la otra vez lo platicábamos. No, Yo pero no- ¿cuántas veces te has ido al Seguro Social? Es que, a ver, déjame, digamos, hay, Ya me a ver, contestaste, no, no, ya me contestaste, ¿no? hagamos un alto. No he tenido, digamos, no tengo hijos, no tengo enfermedades, no fumo, no tomo, no, o sea, yo no, Pero cuando has tenido una pequeña emergencia, ¿a qué hospital te has ido? pues me voy ahora sí que al doctor de mi casa, o sea, el doctor de mi familia. Yo no tengo, de verdad, o sea, yo no tengo, Sí, pero te es vas más, al lo médico platicábamos, privado, te vas al sí, médico pero con un privado. doctor de mi casa, de mi Mira, familia. Yo quien lo que quiero es, defiende, no, no puedes defender el desastre que le dejaron a López Obrador, como no puedes defender es el que no es desastre, espérate, cierto. el desastre que le dejaron a Fox, y el desastre que Fox le dejó al que vino, y el desastre que le dejó No, Moctezuma y Huicamina a los que vinieron, por favor. Este porque, país ha sido mal gobernado crónicamente. te voy a decir una Porque cosa. ahora que ustedes los del PAN, no es que con el PAN estábamos a todo dar. Yo reconozco el gobierno menos malo de los últimos 18 años fue el de Vicente Fox. No, porque Los a ti te niveles, gustó. espérate, los niveles, no, porque yo estudio y veo los números. Los niveles Porque de era tu pobreza, amigo, porque es tu amigo. no es mi amigo y acabamos muy distanciados, tú lo sabes. Porque yo una vez le dije a Fox que yo era foxista, pero no creía en Vicente Fox porque había fallado. Yo no soy gato de ningún presidente. No, amigo, Um, dije amigo. el, el, Si algún día, eh, oye, si llego a ser presidenta de este país, espero voy que a sigas estar siendo mi muerto. amigo. Ay, Afortunadamente voy a ¿qué estar te muerto. pasa? Si no me voy a Mira, tardar tanto. mira, los índices de pobreza con Fox descendieron notablemente. Y cuando Calderón dejó la presidencia, los dejó en el mismo nivel con que los había recibido Fox de Cedillo. O sea, Eduardo, Calderón fue un cero a la dime, a ver, te izquierda. voy a hacer una Hay que pregunta. estudiar. Te voy a hacer una pregunta. Dime en qué rubro, dime un rubro en el que este gobierno esté mejor. Dime uno. Mira, te puedo dar varios rubros. Yo Dime estoy de uno. acuerdo con el Transpacífico. Estoy 100% de acuerdo con el Transpacífico porque es un sueño que viene de hace más de 100 años. Esa es una política pública, Pero, es una decisión de política. Me refiero a un rubro y económico, va a social. funcionar. O sea, yo te diría, a ver, Okay. en el rubro de economía, en el rubro de social, seguridad, en el rubro social, yo defiendo la ayuda a las madres solteras. Yo defiendo la también, ayuda a los discapacitados. yo voté por el artículo 4 Entonces ves cómo constitucional. estamos de acuerdo en algunas cosas que no están Sí, mal. pero esos son programas que de una u otra manera se han No, venido no, dando no. y se están acrecentando. Bueno, Pero me refiero a, los ha incrementado. Mira, cuando tienes una caída económica como pero si ahorita, me dijeras, a ver, la verdad, si tú me dijeras, oye, o bueno, si alguien me dijera, oye, es que pues está bien que en temas de económicos está terrible, pero en términos de seguridad está mejorando. a ver, en un país espérate, ¿cómo le dejaron la seguridad? Espérate, es que ¿sabes qué? Ustedes los panistas, mientras no quieran aceptar que ustedes crearon el problema y que no lo supo manejar, y que Peña Nieto, espérate, que Peña Nieto se dedicó a la diversión durante 6 años y que dejaron un problemón. No estoy defendiendo que no hay estrategia, pero no le puedes echar la culpa de la inseguridad al actual presidente. Le puedes echar la culpa del agravamiento. Ajá. El que originó el problema se llama Felipe Calderón. El agravamiento lleva más de 15,000 personas asesinadas este año. ¿Así? Y échale 30 y tantos mil de la pandemia. Este 2020, Eduardo, por cómo va la curva, va a ser el año, digamos, desafortunadamente va a ser el año que peores cifras y ahora, de seguridad vamos a tener. Y ayer lo discutimos en el programa, tú te reduces siempre a dar homicidios, pero hay que ver todos los demás delitos. En otros delitos, no. El riesgo de que a mí o a ti, espérate, el riesgo de que a ti... Es local, a este cuate le toca lo federal. Oye, claro, el robo automóviles. Espérate, el homicidio es resultado de un proceso de delincuencia organizada que ha cooptado a la gran mayoría de las policías estatales y municipales. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, pero Bien. El tema es, vemos de a cada quien en su lugar, y el lugar que él tiene es el tema, ¿no?, que más nos debería de preocupar, que es perder la vida. Perdóname, yo estoy más preocupado a que me asalten en la calle, a que me den un balazo. Perdóname, yo sí. Estoy más preocupado. La mayoría de la gente está más preocupada que se meta un ratero a su casa. ¿Por qué? Porque para que te den un balazo en la calle, lo más seguro es que estás metido en asuntos muy gruesos
mi estimada senadora. Sí, ¿Okay? lo dijiste en el programa, o sea, tiene que ser un asunto si tienes de mala bandas suerte y vas en Reforma y le quieren matar al jefe de la policía, pues sí es mala suerte. Pero la mayoría de los muertos generalmente están relacionados con la delincuencia organizada. Es la verdad. Es la verdad. Pero son seres humanos, Eduardo, son personas. Espérate, ¿por qué no dejas que uno termine? ¿Así discuten en el Senado? No sé, discutimos en el programa. Sí, pero la probabilidad que a ti te maten si no estás en esos ajos, Kenia, es bastante baja. ¿Ok? Si tú quitas todos los muertos por delincuencia organizada en el país, la tasa de homicidios baja sensiblemente. Vamos a decir, muertes entre civiles no delincuentes. ¿Ok? Es más factible que alguien se meta a mi casa a robar o me roben el coche, porque nunca me han matado, pero me han robado 4 coches. ¿Ok? Nunca me han matado, pero me han robado como 6 celulares. O sea, ¿a ti no te han robado un celular, un coche? No, no, a ver, por supuesto que sí, me han ¿Te han asaltado con matado? pistola en el cajero, se han metido a mi ¿Te han casa. dado de balazos? No, pero lo que voy a ¿A qué hablar, le tienes más miedo? a morirme, a que me den un balazo, Pero, claro. entonces estás metida en unos juegos muy macabros. No, ¿A cuál porque banda perteneces? porque es un tema. Te voy a decir dónde, a ver, ya, digamos, un poco fuera de broma. ¿Dónde está el problema? Si a mí una diputada, me lo dijo una diputada en un debate, ¿no? O sea, me dijo, es que claro, porque ha bajado fíjate nada más el nivel de inconsciencia de una diputada federal de Morena. Me dijo, es que claro, es que usted no se da, no, además reclamándome a mí, ¿no te das cuenta que ha bajado el robo a automóviles? Y le dije, oiga, señora, perdón, pero o sea, ha bajado el robo de automóviles porque los automóviles están guardados en la casa porque millones de mexicanos están confinados en Yo lo he no. dicho desde que vi los datos de abril. Los datos de abril que reflejaban marzo empezaron a mostrar baja en robos. Los de abril demostraron baja en robos. Y los de mayo, que empezó a abrirse la economía, en algunos rubros un brinquito. Pero claro que no ha habido robos ni asaltos porque no estamos en la calle muchos, porque los coches están guardados, estamos en la calle 24/7 y un ladrón pues, nos quiere meter a una casa que está habitada, donde quién sabe si lo reciben a plomazos, ¿no? Pero vamos a ver, y como la economía no se va a abrir nunca mientras dure esta pandemia del todo, y durante esta pandemia mucha gente va a seguir en su casa, lo más seguro es que las tasas de ese tipo de delitos no van a subir a los niveles que estaban antes de la pandemia. Pero ¿sabes a quién le vamos a dar las gracias de esa baja? A la pandemia. Y aún así, Eduardo. Pero por ahí no le van a poder pegar. Yo te diría, busquen las razones, busquen los argumentos. Digo, están ustedes igual que él. Ahí está, eso es lo que voy. Él los critica por esto, pum, 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 y ustedes van de regreso, pum, pum, pum. Ese es un debate que ustedes van a perder, ¿eh? Y lo están perdiendo. Eduardo. Mientras la oposición, todos juntos, PRI, PAN, PERDE, Movimiento Ciudadano, Calderón y su partido si quiere, mientras todos ustedes no se junten y desarrollen un programa en común, una estrategia en común y un mensaje en común, no va a pasar nada. Pero después la bronca es saber quién es el senador que lidera la no bancada del PRD. Mancera. Dios mío, más desprestigiado no puede estar. ¿Quién es el senador? Bueno. O sea, no me digas que hay senadores de Morena que tengan un prestigio altísimo. No estamos hablando de Morena, estamos hablando de... Mira, ¿te das cuenta cómo reaccionas? Es que no, porque... Estoy diciendo, a ver, ¿cómo? Mira, Morena nomás tiene un líder, que se llama López Obrador. Seguramente es el único líder. ¿Tú crees que me importa? A mí no me importa ni quién está en el Senado por Morena. El senador número 1 y que en conjunto se llama López Obrador, igual con los diputados. Pero el problema son ustedes, la oposición. A ver, Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero, que era famoso por estar persiguiendo gringos. Ay, no me digas que los senadores, o sea, los senadores de Morena... Otra vez pierdes la visión. No. ¿Cómo van a ustedes a crear? Con manzanas. ¿Cómo van a que? No, espérate. ¿Cómo van a ustedes a crear un bloque que convenza? ¿Y con quién? Porque estoy diciendo, los nuestros son de la fregada, pero nosotros también, pues se van de pérdida, porque ellos tienen la mayoría y ustedes no. Y mientras no lo entiendan, sean felices en su minoría, Kenia. Tienes toda la razón. Y a ver, tienes un punto muy claro y es, ellos tienen un líder y cualquiera
digamos, cualquiera persona de oposición solamente tiene un adversario que además es carismático y que además... Ustedes no tienen un líder porque no se han preocupado. A eso voy. ¿Sabes por qué? Porque se la vienen fortaleciendo al líder de la oposición. A eso voy, escúchame. Entonces, no hay cómo, digamos, ¿no? Pensar que un senador, un diputado, o un alcalde, o un gobernador, que me parece que podría estar, digamos, en un debate nacional, puede entrar en una discusión tú a tú, tete a tete con el presidente de la República. Lo que sí es un hecho, Eduardo, es que yo no sé si se construya para el 2021, pero que estamos obligados a construirlo para el 2024. En el 2021, lo que nos tocaría, digamos, en términos de responsabilidad como oposición, es, como bien lo has dicho tú, mermarle, o digamos, o en teoría política, mermar los votos al partido en el gobierno y que los diputados, digamos, las curules que se ganen. Pero ¿cómo le van a hacer? Pero ¿cómo le van a hacer? Porque mira, ¿sabes por qué en México los partidos van ganando siempre? Porque la gente se hartó del otro partido. No porque ganen, cachan los votos del descontento. Claro que López Obrador cachó un bolón de votos del descontento, pero también los agarró Fox, los agarró Calderón, los agarró Peña Nieto. Pero ahorita yo veo muy difícil que López Obrador vaya abajo de su 53%, te lo digo. Yo hice encuestas muchos años, no creo que baje del 50%. ¿Para el 21? 48%, sí, para el 21. No, te apuesto. Aquí está, vamos a ponerle fecha, 7 de julio 2020. Es junio la elección. Por eso, te apuesto, no, hoy 7 de julio 2020, te apuesto, ¿no? Vamos a poner, no sé, invitar a comer a alguien que esté viendo este Facebook. Porque si hay sana distancia, no vamos a poder. Vamos a poder para el próximo año. Te apuesto lo que quieras. Sí, señora Trump. Algo que sea pagable, ¿no? Algo que sea pagable. Te apuesto a que, claro que va a estar en enero en 40. Eso decían hace 6 meses y mira. Entrale a la apuesta. Entro $1,000 pesos. ¿Pero para quién? ¿Para qué? No, para tu bolsa ni para la mía, ¿no? Sí, pero no, si está, ay, qué fifi eres. Si está yo sí quiero, si voy a perder $1,000 pesos es para algo bueno, no para que te los gastes. Mira, son $1,000. Si está en 40% 40. menos. 40. Entonces, qué fácil. Entonces está en 49.5, ya ganaste. Bueno, menos de 45. Bueno, está en menos de 45, yo te doy $1,000 pesotes. Ok. Si está arriba de 45, me los das tú. Ya estás. Y como no nos vamos a poder ver, los hacemos transferencia bancaria. Estás hablando del 2021. ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos a ver? O sea, ¿tú piensas que en 2021 vamos a seguir aquí por Zoom? Yo no sé, o sea, yo no apuesto a nada en este sentido. El virus, mientras más lo van conociendo, más lo desconocen. Ahora están viendo que te deja daños neurológicos a mediano o a largo plazo, daños en tu sistema digestivo, daños en tu sistema urinario, daños en todos lados. Hoy estaban entrevistando a un periodista de CNN, Richard Quest, no sé si lo conoces, habla de negocios. Dice, hace 3 meses tuve el COVID, me dieron de alta. Ahora estoy teniendo problemas de coordinación motriz. Bueno, a ver, vamos a ser positivos y vamos a acabar esta noche bonita. No, yo soy positivo, ¿no? Yo te mando mi clave y me mandas mi lana. $1,000 pesos a que el próximo... para el día de la elección, la encuesta más anterior a más junto a la elección. Ponle, porque además acá se cierran, vamos a ponerle mayo, vamos a ponerle un plazo perentorio, ¿va? Mayo. Pero vamos a poner la última encuesta que se publica antes de las elecciones. En mayo. Mayo. En mayo. Ahora, ya, cerrado. En mayo, $1,000. Yo digo que va a estar en menos de 45 o menos, y tú dices que va a estar más de 45. Me va a gustar. A ver, una llamada. César González Loyo. Le falta análisis, contesta muy partidista, falta autocrítica y reflexión la senadora. César. Pues porque es de oposición, César. Tengo que defender de este señor, César. ¿Qué quieres? Si ahora yo soy el malo. Te mando a saludar Guillermo Hernández, nuestro querido colaborador. Saludos, amigo. Francisco Ortiz dice, subamos el nivel y seamos más estratégicos, sobrepasando los intereses ulteriores de los fragmentos de la actual oposición. Es que lo que yo estoy diciendo es bien importante, Kenia. La oposición tiene que subir de nivel, tienen que buscar un líder. A los mexicanos nos gustan los caudillos. ¿Qué era el PRD? El PRD vivió porque tuvo caudillos.
En 3 elecciones tuvo un caudillo llamado Cuauhtémoc Cárdenas, que se fue agotando, pues tuvo un nuevo caudillo que se llamó López Obrador 2 veces, y cuando se fue el caudillo a formar su propio partido, murió el partido. El PRI, sus primeros años, fue un partido de caudillos. El PAN nunca ha tenido un caudillo. El PRD los tuvo y se quedó sin nada. Movimiento Ciudadano no tiene caudillos. Si esperan que el gobernador de Jalisco se vuelva un caudillo, muy buena suerte. A ver cómo les va. Pero ustedes tienen que buscar una figura que inspire, que aglutine a la oposición y que la oposición, porque la oposición se queja de que no estamos unidos. A ver, que la oposición dé el primer ejemplo, que se unan sobre una plataforma en común de lo que los identifica y dejen para otro día el pleito en lo que no se identifica. A ver, la izquierda cree en el derecho a la vida, el PAN no cree en el derecho a la vida. Bueno, al revés. Ustedes defienden el derecho a la vida, los de izquierda no lo defienden. Bien, pero eso no es crucial para lograr una victoria electoral. Vamos a dejar eso para después. A ver, ¿qué es lo que queremos? Queremos la bandera de la corrupción. Pues sí, la bandera de la corrupción es una gran bandera. A ver, ¿cómo podemos demostrar que la lucha de López Obrador contra la corrupción no ha sido del todo eficaz como él dijo? ¿Y cómo podemos nosotros hacerla eficaz? Pero no es decir, no ha servido. Necesitan eso, más madurez, empezar a pensar en un objetivo, cuál es la consecución del poder, obviamente, pero dentro de la idea de ustedes, el bien del país. Totalmente de acuerdo. Tienes razón. ¿Okay? O sea, y no va a estarle pegando a López Obrador esperando cachar votos en el junio del año que entra. Se tiene que construir una figura hacia 2024. Se tiene que, a mí me encantaría que fuera mujer, ¿no? Y si no es mujer, necesitamos a un hombre. Yo siempre he dicho que yo conozco una panista que podría ser una gran líder, pero en fin. A mí me parece que sí necesitamos entender. Mujer, pues yo he hablado de una mujer panista que creo que sería una gran líder, pero en fin. Déjame decirte que a mí me encantaría, por supuesto, de manera personal que fuera mujer, pero ya sea mujer o hombre, necesitamos construir una figura nacional, ¿no? O necesitamos fortalecer una figura nacional. Que no le puedan pescar nada. Exacto. Y necesitamos y necesitamos que esa figura nacional sea suficientemente congruente y honorable para que la gente pueda pensar, pueda sentir en su corazón, ¿no? Pueda creer. Sí, pero tiene que ser toda la gente, Kenia. Porque lo que pasa en muchos gente del PRI, del PAN, para ellos la gente es la gente que vive en las clases medias y en las ciudades. El PRI y el PAN no tienen base entre las clases más desposeídas, fuera de las zonas urbanas o dentro de los cinturones de miseria urbanos. Ahí tiene un gran jale López Obrador. Entonces, ¿cómo van a ser ustedes la oposición? ¿Cómo van a empezar a penetrar en esos sectores con los cuales nunca se han identificado? Pues mira, el nunca me parece difícil, digo, ha ganado el PAN, ha ganado... Sí, pero el PAN nunca ha ganado por mayoría. López Obrador, Fox ganó con un 38, algo así, y Calderón con un 36. Porque mira, si tú quieres decir que la gente está en contra, pues de contra de Fox estaba el 60%, el 50 y tantos por ciento, y en contra de Calderón el 64%. Digo, no, hay que ganar. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que, digamos, una fortaleza de una figura nacional que sea suficientemente ética y honorable, ¿no? Decente, trabajadora, digamos, que pueda generar una conexión con la ciudadanía, te sobrepasa hasta la estructura que los partidos políticos tienen, ¿no? Eso le pasa Diego Herrera te manda saludos y además dice: Eduardo, debería ser un asesor para los partidos políticos, serías muy bueno. No tendría yo la paciencia. No. La verdad, gracias, Diego. No. Por más que les dices, no hacen caso, la verdad. Diego, ay, Dios, ¿tú crees que no me lo ha dicho desde hace 8 años? Ay, Dios, dice Edith de la Cadena, ahora sí me estresé. Esta chava no tiene argumentos, soy apartidista justo por este tipo de personajes. No hay manera de que me identifique con algún partido. Me siento una ciudadana desprotegida en todo sentido. Nos faltan líderes. Es a lo que voy. El estar golpeando por golpear, sin argumentos, sin propuesta, hace que mucha gente, como dice de la Cadena, se sienta desamparada y no crea en la clase política. Bueno, yo te voy a decir algo, Edith. Seguramente habrá alguien que te pueda convencer. Lo que sí es un hecho es que tienes que ir a votar el próximo año porque justo
si no se vota, si se termina enojándose, terminas ocupando tu día para otra cosa mucho más eficiente que ir a votar, es que pasa, digamos, pasan cosas como en Cuernavaca, en donde terminó ganando nadie, ¿no? A propósito de una elección, y en donde la No, acabó cascada de ganando Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Cuernavaca, me refiero al municipio. Antonio Valle, ¿no? Algo así se llama. Sí, pero acuérdate que quitaron al candidato unos días antes, la gente no supo, Sí. terminó una boleta siendo tachada con, digamos, con nadie, cuando menos públicamente conocido. Mira, Entonces, tú pero no te preocupes. si vas a ir a votar, quieres votar por alguien. Por eso, Yo nunca me he perdido de ir a las urnas en una elección, pero lo he dicho, muchas veces he anulado mi voto, pues porque qué de mal. todos, lo siento. Cuando yo No, digo que de no. todos, déjame explicarte por qué. Cuando yo digo que de todos los candidatos no haces uno, De ¿sabes verdad. qué? Yo no le voy a arreglar mi voto, no es porque está su nombre ahí. Ah, sí, voy a elegir al menos malo. No, me De canso. verdad, o sea, vivimos en un sistema de partidos, Eduardo, hay 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo de qué elección estamos hablando de partidos. De Ay, verdad ha sido Kenia, capaz de anular tu voto. tú misma no puedes defender a la gran mayoría de candidatos que has conocido. No, no te voy a preguntar, no te quiero crear problemas. Déjame decirte algo, yo sí creo para Edith y para quien, digamos, esté valorando su apoyo a un partido, no, yo lo único que les diría es busquen, ¿no? O sea, investiguen quiénes son, quién va a ser su candidato a diputado local, quién va a ser su candidato a diputado federal, quién va a ser su candidato a senador. A mí me Y impresiona, si de no verdad. te convence ninguno, llega y anula tu voto, que es una manera de decir, ninguno me convenció, porque también eso es válido. Es válido, es válido, Estás sí, votando claro. a favor de ninguno. Tan es válido que se establece en el acta de escrutinio y cómputo los Oye, votos entonces nulos. cambien la ley para que los votos nulos se contabilicen, porque no les conviene a ustedes los políticos, por No, favor. imagínate en una elección en donde los votos nulos ganaran y no ganara nadie, sería una fregonería, ¿no? Pues se La una verdad. fregonería porque demostraría No, el sería desprestigio de la clase espectacular, política. ¿no? Lo entiendo perfecto. O sea, a mí me parece José que sería una Gamiño, gran. saludos desde Austin, Texas, José Ramón Gamiño. Wow, Excelente buenísimo. debate de ideas, pero la realidad de la calamidad morenista ha superado los peores diagnósticos. Yo soy apartidista aquí en Estados Unidos y en México, pero lo que sí sé es que ambos presidentes populistas son un desastre para ambos países. José Ramón, hay que entender por qué hay presidentes populistas, porque los anteriores fallaron totalmente, porque los gobiernos del PRI desde el 82 para acá y los dos del PAN privilegiaron un sistema que permitió que hubiera grandes millonarios y una masa de pobres, la verdad. Y no lo digo ahorita, estoy viendo mis columnas que empecé a escribir en el año 82 y empecé a decir que este país se estaba conformando un sistema que lo único que iba a hacer era ser una camada de millonarios, una clase media que iba a estar luchando por sobrevivir y un chorro de pobres. Lo digo ahorita y lo dije hace 38 años, mi querida Kenia. Pues tienes Y que los cambiar números, un poquito tu visión, porque, a ver, Eduardo, ¿fallaron totalmente, de veras? O sea, ¿sí crees oye, eso? cuando tú O tienes la sea, cantidad de pobres en este país que están cuando condenados a la pobreza, eso no cuando el me. 50% de los niños que nacen en la pobreza hoy, y ayer, y hace un año, y hace 5 años, están condenados a morir igual de pobres que sus papás, fallaron. Los gobiernos de México fallaron. Y por eso la gente se fue por un populista demagogo. Igual que en Estados Unidos se aplicó el mismo esquema. Hoy en Estados Unidos la mayoría de las familias no tienen ahorrados ni $400, Kenia. No pueden enfrentar una emergencia médica porque no pueden pagar el seguro de gastos médicos. Y así ocurrió en Europa, y así ocurrió en Chile, y ocurrió en todos estos lugares. Y la gente se hartó y por eso metieron a un populista demagogo en Brasil, uno en México, uno en Estados Unidos, hay otro en España, uno en el Reino Unido, porque el esquema falló, punto, porque quienes mandaban en nuestros países eran los billetudos. Mira, La para mí, neta. para mí algo muy elemental, no, digamos, las cuestiones totales no existen. O sea, no puede ser que hayan fallado totalmente. Claro que no, claro que hubo avances, seguramente retrocesos. Eso pregúntaselo a un pobre que no va a ver nunca lo que tal vez tú y yo nos votemos en una comida en un restaurante. A ver, Eduardo, Por es favor, obvio que hay por muchas cosas favor. que hay que mejorar, es obvio que hay Sí, muchas cosas que sí, mejorar. oye, Pero no me digas, el PRI tuvo 80 años más Peña pero no 86. me digas El PAN que tuvo este 12 gobierno, años. o sea, el Y el populismo, único que hizo algo por los pobres fue Vicente Fox. este gobierno, Eduardo, además, digamos, de no tener una lógica, un entendimiento de la sociedad, no entender que estamos
avanzando hacia la tecnología, no entender que las cosas han cambiado. Este gobierno no entiende que, tendríamos que estar buscando un tren. Pero qué de nuevo, cuando Cedillo era presidente, la gente en el SAT tenía que llevar su propio laptop. Espérame, por favor. Es que, mira, es que cuando este gobierno está pensando en el siglo pasado en lugar de pensar en este siglo. Estamos digamos en el 20. Estoy de acuerdo, pero dan una propuesta. Ya deja de criticar todo. Propuestas. No, sí, propuestas. Lo que te estoy diciendo es, a ver, lo que te estoy diciendo es, no me digas. Por eso la gente no cree en la clase política. No me digas que los gobiernos pasan con no cree en las falsas promesas. Es que tu frase es lapidaria y no es cierto. Tu frase es lapidaria y no es cierto. O sea, no es que todos los gobiernos hayan hecho todo mal. Tenemos un sistema educativo fallido. Y este está peor. Espérate, la mejor universidad de México, la UNAM, está en algunas listas, si viene va en lugar 160 de las universidades del mundo. Tenemos un sistema de salud. Un sistema de salud fallido. Está peor el INSABI. Kenia, lo recibió fallido. Está bien que critiques ahorita. ¿Sabes dónde está el error? Que ustedes no quieren aceptar que lo dejaron jodido al país. Entonces no vas a decir, este güey, pero no aceptan la culpa de ustedes que contribuyó a que llegara él al poder. ¿Este qué? Este güey, así le dicen ustedes, ¿no? O sea, ustedes no quieren aceptar que él es producto de una realidad, de una circunstancia y de una serie de malos gobiernos. Punto. Es el producto de un enojo. ¿Y el enojo de qué viene? De malos gobiernos. Malos gobiernos. Es el producto de un enojo fundado. Eso sí, ¿fundado en qué? Kenia, a ver, dilo, ¿fundado en qué? Sí, fundado en errores, fundado en cosas que no se hicieron errores bien. Me encantan. Los políticos, malos gobiernos. Fundado en malos gobiernos, pero no me digas que este gobierno... no estoy defendiendo este gobierno, entiéndelo. Es que ni este gobierno ha hecho cosas buenas, ni los gobiernos anteriores. Estoy explicándome este gobierno. Para entender este gobierno hay que explicarlo. Y conforme lo explicas, si tú eres de oposición, te haces de las armas para poder desnudarlo ante el público. Pero hay que entenderlo. O sea, ustedes se le vivieron golpeando al PRI, llegaron al poder, estuvieron 12 años y van para afuera, imagínate. La gente regresó a meter al PRI y votó al PAN. Eso es de dar vergüenza, ¿eh? No, espérame. Hay muchos gobiernos estatales en donde el PAN tiene liderazgos. Sí, ¿y sabes dónde se van a quedar el año que entra si no se ponen las pilas? Nos estamos poniendo las pilas. Pues empiezan a generar un discurso. Discurso inteligente, bien fundado. Apelen a las clases más bajas. El discurso de ustedes sigue siendo bien clase mediero, ¿eh? ¿Sientes? Ay, que sí, ¿no? Jonathan Contreras, si fueras candidata a la presidencia, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué cambiarías? ¿Por qué votar por el PAN? Danos una razón. Diría, a ver, es claro, Eduardo, que hay una desigualdad brutal entre los mexicanos. Es claro, ¿no? Es evidente, lo decías hace rato en Estados Unidos, la posibilidad de que una persona, un policía, pueda comer en un lugar digno es imposible aquí en México. Y yo creo que lo que necesitamos es justamente eso, cerrar esa división, cerrar esa brecha para que podamos, digamos, en una lógica humana, fíjate, no tiene que ver ni con sexo, no tiene que ver con tu género, no tiene que ver con si eres del norte o eres del sur, no tiene que ver si estudiaste o no estudiaste, tiene que ver con que eres un ser humano y que los seres humanos todos tendríamos la misma dignidad solo por el hecho de ser personas. De acuerdo. Entonces, si a mí me preguntas, Jonathan, yo te diría, urge que México se consolide como un país mucho más homogéneo. Y homogéneo me refiero a en mejores condiciones. Que tengamos una gran clase media. En mejores condiciones, porque no significa que tengamos una homogeneidad en la pobreza. Eso, que a mí me parece que este gobierno está, digamos, en esta lógica de todos seamos iguales, sí, pero no seamos iguales en la pobreza, seamos iguales en la posibilidad real de tener educación, salud. Es que los gobiernos pasados no lo decían, nomás lo ejercieron. Sí, pero déjame decirte que, a ver, el discurso de primero los pobres, Eduardo,
pues la verdad es que es terrible, pero estamos hablando de 12 millones de personas, según el INEGI, no lo digo yo, no lo dice la oposición, 12 millones de personas que no van a tener empleo a propósito de esta pandemia. Espérate, esos 12 millones no tenían empleo para empezar. Esos 12 millones eran personas que pertenecen a la economía informal. Es decir, pero tenían dinero. Espérate, mira, nadie en la economía informal tiene mucho dinero. Tienen dinero. Hay que partir de eso. No, pero tienen dinero. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no confío mucho en la encuesta, en esta encuesta que hizo el INEGI. Número 1 fue Telefónica. Y tú sabes que la mayoría de la gente ya no contesta el teléfono en su casa. Cada vez hay menos teléfonos terrestres. Y la mayoría de la gente tampoco contesta su celular si no sabe quién está hablando. Número 1, las encuestas telefónicas son poco confiables. Número 2, si yo vivo de la economía informal, no es que me quede sin chamba, me quedo sin forma de ganar la vida por esa razón. ¿Sabes qué? Pero si no tengo ingresos me voy a morir de hambre. Entonces sí tengo que percibir ingresos. Me las voy a ingeniar para seguir ganando, por lo menos para comer diario. Entonces, tú me dices, en este país, lo que tú me estás diciendo y lo que está diciendo el INEGI es que hay 12 millones que no están comiendo ya ni una vez al día porque no tienen ingresos, porque si eran la economía informal tampoco tienen muchos ahorros, Kenia. Esa encuesta la ha usado muy bien la oposición, pero nadie ha analizado que esa encuesta está mal hecha. Es telefónica. Pues mira, yo lo que puedo sentir, y seguramente lo sentirá la gente que nos está viendo y la gente que te rodea, es que muchísima gente que nos rodea no tiene hoy ingresos. Así de elemental. Sí, gente que a ti te rodea no tiene ingresos, pero tiene ahorros. No, por supuesto que no, Eduardo. A ver, ¿cuánta gente que a ti te rodea no tiene ingresos? Mira, acabo de colgar, no diré su apellido, pero acabo de colgar con mi amigo Roberto hacía una hora antes porque estaba preguntándole un tema y me dijo, no he tenido, o sea, no ha podido echar a andar un negocio que tenía, y me estoy hablando de un pequeño negocio, y me dijo, no puedo porque evidentemente la gente, o sea, no hay cómo conseguir quien pueda trabajar, la gente no está gastando dinero, la gente no tiene dinero, así, un pequeñísimo negocio. ¿Tiene para comer tu amigo Roberto? Espero en Dios que sí, ¿Tiene casa propia? No sé. Bueno, o sea, no creo que esté, o sea, estamos en internet, no creo que esté jodido, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es tu amigo, no creo que a ver, hay muchísima gente que no tiene empleo, Eduardo, o que no ha tenido ingresos, y que evidentemente esta lógica del gobierno de primero los pobres... Yo no defiendo al gobierno, pero entiéndelo, nada ganas nomás diciendo lo que ya es obvio. Por eso, ¿sabes por qué no baja más la popularidad del presidente? Porque ustedes se limitan nomás a decir lo que es obvio. Le estábamos contestando, ¿cómo se llama? Jonathan, ¿no? O sea, el tema pero es la política, tú tienes que tener mente fotográfica. Sí, Jonathan me preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cuál sería tu propuesta? La propuesta es esa. Si fueras candidata a la presidencia. Ajá. Y déjame decirte, la propuesta es esa, Eduardo, porque la propuesta es que los mexicanos vivamos mejor, en mejores condiciones. Bien, ahora la segunda pregunta sería, ¿y cómo le piensan hacer? Bueno, por supuesto, es claro que está basado en educación, está basado en generación de empleos, está basado en, evidentemente... ¿Cómo van a generar? A ver, ahí te va, yo voy a ser tu opositor. ¿Cómo van a generar empleos si estamos viviendo, y tú lo dijiste hace rato, un mundo cada vez más tecnificado, robotizado, automatizado? Sí, mira, nosotros traíamos la propuesta del ingreso básico universal pensando justamente en eso, Eduardo. Va a llegar un momento, y me estoy refiriendo a 20 años, no más, claro. 20, 30 años, en donde la mayoría de la gente que nos está viendo en este momento va a tener muchísimo tiempo, porque se van a reducir los espacios laborales y porque la gente en la mayoría de los trabajos van a estar ya tecnologizados. O te va a suplir un robot, o te va a suplir una máquina, o sea, digamos, un robot de términos físicos humanos, o te va a suplir una máquina, o te va a suplir un proceso, ¿no? Un proceso distinto, pero ya no vas a estar tú de manera humana trabajando. Esto lo escribió Jeremy Rifkin en 1995 en este libro. Sí, y no va a ser en 20 años, porque lo que él dijo ya estaba empezando a cumplir hace 25 años. Ya está ocurriendo y no van a ser 20 años, Kenia, van a ser 10, 12 años para que se empiecen a... Entonces,
¿de dónde va a salir el dinero? Por El eso. partido, ustedes van a tener que proponer que los que ganamos dinero paguemos el 80% de nuestros impuestos, No, es de que nuestros déjame decirte ingresos, una cosa. para poder mantener a la gente que no trabaja. Me encanta pensar que creas que en 20 años, ¿no? Vamos, digamos, vamos a estar tú y yo vivos, me parecería maravilloso, pero si Yo no, pero tú sí, pero este no, fenómeno, pero si en 20 años yo se va a estoy dar antes, se va a dar déjame antes. decirte algo, si en 20 años yo estoy, despersonalicémoslo y pongamos mi ejemplo, si en 20 años yo voy a estar viva Gracias, ya me mataste. y yo no trabajo, bueno, y Ya no me mataste. trabajo, debe de haber alguien que esté produciendo, Eduardo. Ese es el tema de fondo. Y si alguien Quien está está produciendo se llama Robotín. claro, y el dueño de esa robotina, Inteligencia o sea, y artificial. los dueños de esos robots tendrán que, digamos, de manera supletoria, ayudar a toda la gente que no vamos a estar trabajando o que Es no lo van que a estar trabajando. Jeremy Rifkin dijo, que los que tengan un Es trabajo muy elemental, van a claro. tener que pagar el 80-90% de lo que ganen, Los porque que van a ganar tanto dinero. exacto, porque la que concentración del recurso, o sea, imagínate que pues va a haber un cuate que sea el dueño de 1500 robots y vamos a ver 1500 personas que no estemos trabajando, ¿no? entonces entonces ya estás anunciando tu candidatura. No, lo que te estoy lo que te estoy diciendo es que eso se necesita entender, Eduardo. Eso no se puede, digamos, este gobierno o el que sea, no se puede sustraer esa realidad y tenemos que pensar en cuáles van a ser las formas, por ejemplo, de ingreso para la gente y de egreso para los empresarios y de egreso para los que estén concentrando el dinero y de egreso para aquellos que terminen siendo los dueños de algo porque los demás digamos, no lo van a hacer porque no estarán trabajando en términos humanos. Es increíble, pero vamos a ponernos a pensar en todas digamos, las personas que hoy conducen un auto, ¿no? Todos los choferes. Y que ya en, ¿cuántos años quieres? ¿10? Ya no se van a necesitar choferes. 10 años. ¿Cuántos? ¿No? ¿12, 15, 20? 10 años máximo, ya nadie. Ok, imagínate en 10 años que toda la gente que nos está escuchando o que tiene algún familiar que es chofer o que conoce a algún chofer, pues toda esa gente no va a tener empleo, pero va a haber alguien, ¿no? Que sí va a estar recibiendo ingresos porque el dinero de uno u otro, o sea, el circulante va a seguir generándose. Claro que yo te diría, eso es algo que nosotros debemos de entender, nosotros lo propusimos como... Entonces ya no hay que proponer, hay que generar empleos, no, hay que crear un estado de bienestar. Sí, sí. O ya nos tenemos que ir, ya llevamos 12 horas. Yo no soy, yo no de que una y más ni nada de eso. Yo pensé que eras como Vicente, ¿quién es el que dice que mientras aplaudan sigue cantando? Vicente Fernández, ¿no? Creo que sí, pero yo no soy Vicente Fernández. O sea, si se te seguían llegando WhatsApps a tu celular, tú seguías. No, y sigue, pero no, ya, oye, ya son 8 para las 12. Sí, en 8 minutos nos vamos. En 8 minutos. Yo pensé que esto duraba 50 minutos, no 2 horas. Sí, pero tú eres una sonsacadora. Si son los políticos, te sonsacan. Eres de no, mira, larga. yo lo trato de hacer 1 hora, pero de repente se puede ir a 2 horas, pero no más de 2 horas. Ya es como una reunión de más de 1 hora. Mi mamá seguramente todavía está desvelándose, mamá, perdónanos. Ahí está tu mamá, saludos, doña. No, supongo que sí, si no o capaz de que dijo, ya me aburrieron este periodista maleducado y esta rollera. Quiero decir una cosa, te ve sin que yo esté la otra, o sea, todos los días te ve, tienes ahí un... Es una mujer sabia, tu madre. No, mira, yo nunca me voy a poner de acuerdo con ningún político, tú me conoces. I know. Porque los políticos para mí, en este país, históricamente, han abusado del poder, se han enriquecido la mayoría de ellos de alto nivel, al país lo han tenido fregado, hasta el año 2000 nos privaron de poder ser un país democrático, amenazan en este sexenio a sacrificar nuestras libertades democráticas. Yo no le doy las gracias a ningún presidente por respetar el derecho a mi libre expresión, ese me lo he ganado y es un derecho humano que no se negocia. Entonces, no gracias al presidente ni ni a ningún otro, porque yo desde que estaba en este oficio del 82 fui perseguido por el gobierno del señor de la Madrid, por el gobierno del señor Salinas de Gortari, por el señor Zedillo. Fox fue muy respetuoso, Calderón persiguió a periodistas y también ha sido muy respetuoso. Puede decir pestes de nosotros en sus conferencias, pero ni una presión yo he recibido de que no digas, de que sí digas o que corran a Ruiz Gili. Eso que quede bien claro. López Obrador es muy respetuoso y ejerce lo que él ha dicho y estoy de acuerdo.
él también tiene derecho a decir lo que piensa. Porque en este país se creó una figura de que el presidente, o sea, hemos tenido una bola de presidentes dignos que nos arruinaron, con mucha dignidad, eso sí, ¿no? Y todos se acaban yendo a vivir al extranjero. Cedillo vive en el extranjero, seguramente ya es ciudadano gringo. Salinas se fue cuántos años a vivir a Irlanda, a Cuba y España, con quién sabe cuánta la nota pudo obtener. El señor Fox se regresó a su rancho, le doy crédito. Calderón se regresó a su casa, le doy crédito. Peña Nieto viviendo en Europa, viviendo en Estados Unidos, haciendo el ridículo en Miami. Bueno, ahorita con la pandemia, quién sabe dónde esté. Y López Obrador, pues también hay que darle el crédito, no es un hombre de riqueza y no creo que lo vaya a hacer nunca, así de fácil. Pero la verdad, no tenemos así que digamos, wow, a mí no me emocionan los políticos, me emocionan como clase. Hay políticos que sí me emocionan, tú eres una de ellas. Gracias, amor. ¿Ok? Pero porque los conoces y sabes que sí están buscando sus cosas, pero qué difícil es discutir con ustedes, Dios mío. Oye, 2 horas me tuviste discutiendo y todavía dices que es difícil. Fue facilísimo. Ve mis ojeras nuevas, Ay, ve esta ojera, ve esta ojera, ve. Gracias a Kenia López Rabadán. Ahora voy a tener que empezar a salir con lentes oscuros para que no se vean las ojeras. O me voy a poner un Durex de estos opacos así. Yo digo que lo que pongas es un letrero decente y no esa cosa que tienes allá atrás pegada con tu WhatsApp. ¿No te gusta mi letrero? Es que está demasiado retro, ¿no? O sea, sí parece como de morena. Mira, esto es totalmente artesanal, digo. O sea, hoy vi un youtubero de accidental y me mandó un youtubero de esos que dicen defienden pero a ultranza a López Obrador. Así como ustedes lo atacan, estos lo defienden y las dos posiciones me enferman. Pero en fin, el cuate traía un foro virtual muy producido y su cabeza estaba aquí del escritorio. Digo, esto no es alta producción. La gente que nos acompaña nos va a acompañar por nuestra discusión, por nuestras ideas, por tu cara bonita. Por tus libros que son de verdad, tienes que decirlo. Son libros de verdad. Y es parte de, ¿no? Porque mira, esta es una de las bibliotecas que tengo en la casa. Yo tengo muchas. Qué belleza, qué espectacular. Ahorita estoy guardando libros que voy a regalar, pues tal vez empiece a regalar libros, ¿no? Tengo todo esto. Arriba hay un cuarto lo doble de tamaño de esto y abajo también de lo doble. Lleno de libros. Ya me están pidiendo el divorcio si no me deshago mis libros. No, está espectacular. La verdad es que yo he tenido el privilegio de estar digamos, en tu casa, visto, ¿no? Con tu esposa y contigo, y es una casa maravillosa de una persona que además materializa lo que tú eres, ¿no? O sea, tiene arte, tiene cultura, está preciosa. Muchas felicidades, amigo. Y además soy un patán para muchos, a mucha honra. Hombre, no. ¿Sabes qué pasa? Que en este país tienes que ser bien educadito, tienes que, o sea, las buenas costumbres, las nuevas maneras, no nos han llevado muy lejos las buenas maneras, ¿no? Perdón, con todo respeto no estoy de acuerdo, como si no estar de acuerdo fuera una falta de respeto, ¿no? Hasta en eso demuestra la mentalidad del mexicano al mexicano no le gusta el agarrón, no le gusta la discusión, se siente incómodo, lo que nos dijo hace rato Edith, ya me da miedo escucharlo. Oye, te voy a decir, tan si le gusta el agarrón, que eres de los, digamos, de los programas líderes de fórmula. Claro que a la gente le debe de gustar el agarrón. Sí, pero hay mucha gente que me ve porque es masoquista. No. Pero ya nos vamos. Ha sido para mí un gusto, señores. El lunes va a estar en el programa, ahí seguiremos discutiendo. Vamos a hacer muchos más programas de este tipo contigo. Está buenísima onda este formato. Está bien, ¿no? Sí, está buenísimo. De repente podemos tenerte a ti y a alguien de Morena. Ándale, de repente. Donde yo haga así mi pantallita y ustedes se den en toda la torre, me eche una siesta y después de media hora diga, lo mismo. ¡Qué bien van! Sigamos en el mismo tono. No, pero mira, podemos hacer mesitas redondas, pero de máximo 3 personas. Sí, tarea para el formato, ¿me entiendes? Pero ahorita estoy arrancando, platicando hoy contigo, mañana. Todavía no sé con quién voy a hablar mañana. Está muy chido, está buenísimo. ¿No? Ahí vamos. Buenísimo, muchas felicidades, está muy bien. Y me divierto, tú sabes que lo hago porque me divierto, me gusta esto. Es mi vocación y tuve el privilegio de poder de ganarme la vida haciendo lo que me gusta, igual que tú. Gracias a Dios, lo dijiste muy bien, es un privilegio, es una bendición. Yo disfruto muchísimo hacer política, disfruto muchísimo hacer leyes, te lo he dicho en varias ocasiones, soy la mujer en el Senado de la República que más iniciativas ha presentado,
soy la mujer en el Senado de la República a la que más iniciativas se le han aprobado. Bien. Y a mí me da muchísimo gusto porque me parece que la gente pues, ya está justo cansadas de votar por, digamos, por gente que no resuelva, que no haga su trabajo, que no cumpla con sus obligaciones legales y ni siquiera con sus obligaciones, digamos, humanas, ¿no? A mí Pero lo importante es que difundas lo que haces. Ándele, eso intento, pero sí. Okay, tienes que difundir lo que haces. Todos los lunes en el programa tienes la oportunidad de difundir. En vez de llegar a decir, es que la presidenta falla esta semana, llega y, a ver, presenté esta iniciativa, ¿qué es lo que busca? ¿Qué se va a lograr? Popum, popum, popum. Usa esa tribuna. Tienes toda la razón, porque sí le dedico mucho tiempo al señor Obrador, deja que lo hagan otros que no tienen algo interesante o inteligente que decir. Muy bien. En tu partido hay muchos, te lo quiero decir. No, no molestes, pero sí, tomaré tu comentario. Creo que sí. Lo que pasa es que a veces yo lo vivo, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que pasó hoy con la escena del avión, con el cubrebocas y decir, o sea, sí empiezas como a decir, es que ¿por qué lo hace allá y por qué no lo hace acá? Y entonces como que te dejas ir por esa, digamos, reclamo sistemático. Lo hizo porque la regla de Delta es, si no traes máscara no te subes al avión, punto. Acató una regla. Si se quería evitar eso, podría haberse ido en el avión que fue a recoger a Evo Morales a Ecuador cuando votaron, a Bolivia, cuando votaron a Evo, o el mismo avión que trajo la mitad de las cenizas, que era un montoncito así, en un ataúd dorado a José José. Podría haber sido en el avión, ¿no? Pero bueno, él decidió irse en el avión y hay que darle el crédito que aceptó la regla de la aerolínea. Ahí iba sentadito, muy a gusto. Iba la secretaria de Economía también con su cubrebocas. Iba Ebrard con su cubrebocas. Creo que iba Romo también con su cubrebocas. Buen viaje. Mañana ya será otro tema y lo estaremos platicando, mi querida Kenia. Buenísimo. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias por este acompañamiento, Eduardo. Acabamos de estar en el estudio con Eduardo, así es que de verdad te agradezco muchísimo. En el diálogo. Oye, dile algo final a la gente, ya, para que se queden con una buena impresión de ti, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Tienes buena impresión de mí? No, pues la verdad es que agradecerle a la gente que nos acompaña. Yo tengo, como bien lo dijimos, el privilegio y la responsabilidad de ser una servidora pública de oposición. No es fácil, porque dicen que para que puedas reclamar, primero tienes tú que dar el ejemplo. Poderle decir corruptos a los corruptos, ¿no? Es un privilegio para mí. Yo he tenido, lo decíamos hace un rato, yo he tenido la oportunidad de resolver miles de millones de pesos, por ejemplo, en el presupuesto. Ni un centavo de ese dinero está en mi cuenta bancaria y eso a mí me permite decir, claro que se puede ser honesto, claro que se puede ser trabajadora, claro que se puede ser congruente en la política y por supuesto que hay que seguirle exigiendo a los políticos, pero también habemos políticos que tenemos pues este privilegio de hacerlo y de hacerlo lo mejor posible, lo que tengamos en nuestras herramientas en términos técnicos, en términos intelectuales, en términos humanos. Y para mí, bueno, pues sin duda que me acompañes, que me invites, que litigues conmigo, ¿no? Ha sido un ejemplo, pues digamos, de enseñanza. Yo creo que ningún curso de media training hubiera sido mejor que estos años que he tenido contigo en el programa. Muchísimas gracias por el apoyo siempre. Y los mejores chiles en nogada que he comido han sido en casa de Kenia, lo tengo que decir. Que este año creo que no lo vamos a poder hacer. Se ve difícil, ¿verdad? Pero me mandas mis chilitos en nogada. Eso sí. Kenia, te quiero mucho, ¿sabes? Y te admiro y veo un gran futuro para ti. Muchas gracias, señor. Y gracias por acompañarme esta noche en el diálogo nocturno. Es medianoche. Está buenísimo. Ya fue medianoche, ya mi calabaza me espera. Mando besos y a todo el público que nos acompaña esta noche. Mil gracias. Mañana nueva cuenta aquí en el Diálogo Nocturno a las 10 de la noche aquí en mi sitio de Facebook, Ruiz Gili. Gracias y buenas noches.